haré para habilitar este espacio. Bueno, lo primero es que generosamente Fede me ha permitido hablar. Lo que voy a decir no es la voz ni de la Palla Ensakia, ni es una voz necesariamente que representa al budismo, ni representa tampoco a un conjunto de colegas que hagan sanación y terapias energéticas, sino que son inquietudes personales. Y bueno, en el mundo del budismo es común a veces encontrarse con diálogo con distintos grupos humanos, ¿no? Los han visto, hay charlas, y hay muchísimo interés de parte de los terapeutas holísticos de conocer más sobre budismo. A veces no hay tanto coraje o dirección para preguntar cómo una persona puede saber más sobre budismo. A veces no quedan tan reconocidos tampoco dos campos de acción y de conocimiento distintos, que son su oficio como terapeuta, por un lado, y el campo muy vasto y diverso que es el budismo, por otro. Son dos campos que a veces aparecen como, quizás por esfuerzos de validación, en los orígenes de estas técnicas, o en momentos tempranos de su difusión, se busca infusionarlos un poco de una nota como budista. Y esto no es del todo falso, porque sin duda que hay intereses en común, hay un campo de acción en común. Las terapias energéticas buscan también ir disolviendo las causas invisibles de cualquier mal que nos aqueje, lo que se parece mucho a un esfuerzo sostenido por disolver las visiones karmáticas que nos impidan tener una apreciación directa de lo que somos, que también es un objetivo budista. Entonces, hay muchos objetivos en común. Pero bueno, no queda a veces del todo claro para quien va a aprender, por ejemplo, Reiki, si se trata Reiki de una expresión budista o no. Y si se tratara de una expresión budista, entonces la persona que aprende Reiki no sabe que todavía tiene un vacío que puede llenar con el Dharma. Si uno cree que ya está en una corriente que es budista, entonces es posible que no sepa que todavía tiene más para buscar en otro campo. No sé si logro comunicar. Entonces, bueno, como hay tanto interés, y esto se ve también en los consultorios de práctica, ¿no? de mis colegas, que de repente aparecen mucho imágenes budistas y de repente no hay una indicación clara de a dónde ir a buscar información directa, seria. Entonces me parecía que era muy bueno ir tendiendo puentes entre el mundo budista y el mundo de las prácticas energéticas. Bien. Entonces, solo para citar un ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho un estilo de Reiki que se llama Theramai. Si uno lee sobre los orígenes de Theramai, se cruza con información de la mujer a la que le llegó esta técnica, y en la página uno ve canalizaciones supuestas del Buda histórico que habla del dios abrámico. Esto en la página de la mujer que canalizó y que propuso Reiki Theramai. Entonces, una persona que ya tiene un estudio, una práctica budista, se cruza con ese discurso y entra en un gran conflicto y piensa, lo que está proponiendo esta mujer no tiene sentido para mí. Y ahí aparece el riesgo de perderse de una práctica energética muy buena por cruzarse con una incoherencia en el discurso. Y cómo, para que haya buena práctica energética, de buenas a primeras, no se requiere gran coherencia en el discurso, sino que con que haya paciencia y respeto, ya van dando, puede que persista en el tiempo
contradicciones o vacíos en el discurso que uno maneja respecto de lo que está practicando. Entonces, una persona budista con una práctica seria se cruza quizás con lo que ha escrito la mujer que ha canalizado Teramay, y yo temo que lo descarte. Y mi interés en que existan estas charlas es un poco, primero, para reconocer lo que no se sabe sobre budismo, aún siendo terapeuta energético, que no es que una cosa engloba o es equivalente con la otra. Y segundo, si purificamos un poco el discurso acerca de la práctica, entonces vamos a hacer posible que la gente que tiene una práctica seria en budismo pueda acercarse a las terapias energéticas y las pueda tomar como lo que son, que no es necesariamente una práctica budista, pero que puede ser una gran ayuda para la práctica, porque es otro costado en el que uno puede apoyarse para ir disolviendo distintos obstáculos y nutrir los propios valores. Así que bueno, les agradezco muchísimo por estar aquí y muchas gracias por permitirme presentarlo. Por favor, por favor. Me gustó hablar acá. ¿Prefieren que hable acá? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, gracias de vuelta, gracias a todos por venir. Mi nombre, para los que no me conocen, es Federico Andino. Yo soy el maestro residente de tradición Palensakia de budismo tibetano y soy budólogo. Después que se murieron Fernando Tola y Carmen de Bonetti, creo que soy el último de los budólogos argentinos. En sentido, es como el último de los ninjas, pero esencialmente aburrido, ¿no? Que estudia el budismo. Y unas cosas que, bueno, con Andrés hace muchos años que practican la tradición, y unas cosas que siempre hablamos es el tema ¿no? Este espacio o este gap que hay entre la práctica de cualquier tipo de terapia, llamémoslo holística, la idea que hay en el budismo ahí versus el budismo en sí. Y es una desconexión grande, Y siempre nos ha causado cierta, vamos a decir, cierto interés entender cómo aclarar esto. Entonces, la idea de hoy es introducir un par de conceptos budistas en relación a lo que tendría que ser una terapia, un concepto más terapéutico, ¿no? Un tipo más holístico de serlo. Yo quiero decir dos o tres cosas. Yo hablo rápido. Yo intento hablar más lento, intento proyectar la voz, pero hablo rápido, yo lo sé, perdón. Voy a decir un montón de palabras en otros idiomas, perdón, también lo siento, voy a traducirlas lo más posible, pero también está bueno escuchar algo, ¿no? En otro idioma. Con lo cual, me frenan, no se preocupen, pregunten en la mitad de las cuestiones, levanten la mano, interrúmpanme, no tengo drama. Cuanto más interactivo sea, prefiero, antes de que sea un choclo de sánscrito, se los tiro así encima y ustedes me miran y dicen, oh my god, ¿qué me está diciendo? ¿No? Pero esencialmente la primera cosa que yo... perdón, antes de olvidarme, yo voy a preguntar un montón de cuestiones en la pared. Todas esas, después si ustedes nos dejan o el mail o el teléfono, se las pasamos para que la tengan totalmente. Más la grabación del... Yo como sé que hay gente que no le gusta que lo grabe, toda la grabación la apunto hacia nosotros, quiero decir. Ninguno de ustedes sale en la grabación. Así lo podemos compartir, después todos tenemos algo ya directamente, así no tienen que preocuparse de anotar. Una de las primeras cuestiones que me pasó, que de hecho lo hablamos un montón con Andrés, es, ok, ¿es el Reiki budista? Esta es una pregunta que va a variar de forma genética. Y yo voy a decir acá Reiki, pero en realidad cuando digo Reiki estoy hablando de una constelación de cosas que no es lo que solamente se llama Reiki. Entonces, acá, ¿quién hace Reiki de todos los que están acá? Bien, todos, esencialmente. Todos hacen, generalmente, ¿qué estilo? Usui, ¿quién hace? Bien. O sea que, una parte. El resto, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Hacen light healing? ¿O magnified light healing? También, bien. O sea, hay una serie de estilos de Reiki. Y hay un montón más, ¿no? Que para no ir uno por uno no tiene tanto sentido, pero todos sabemos que hay varios estilos de Reiki. Y cada de esos estilos de Reiki yo los inscribiría más que en una corriente necesariamente budista, dentro de una corriente de terapias de curación que tienen que ver con el trabajo con las manos, el trabajo con determinados tipos de energía, que se da muchísimo en todo Japón, China y Corea, ¿no? Es un fenómeno del lugar y generalmente todos saben que el Reiki viene de una persona que se llama Usui, ¿no?
Yo no voy a hacer mucho la historia, porque tampoco es una... Ni yo soy especialista en budismo en sí, ni tampoco es una charla de Reiki. Pero todos saben, generalmente tienen la idea de esto de que el Reiki viene de una serie de textos budistas. Va a encontrar siempre, en todos los textos que nosotros vimos, yo te debo haber leído, no muchos, pero 20 y pico libros que hay generalmente de Reiki, de diferentes estilos, todos mencionan un sutra que se llama el Sutra del Trueno. No sé si lo escucharon o leyeron alguna vez. ¿Nadie leyó? Pero vos sí, nosotros hablamos. ¿El Sutra del Trueno, no? O el Sutra Vajra, directamente. O el Sutra de Diamante. ¿Nunca lo escucharon? El Sutra de Diamante, sí, Vajrayeshi, cada uno. Es ese portador de diamante. ¿Cómo? De la compasión. ¿Sutra de la compasión? Yo hice un Reiki, no para hablar de Reiki. Sí. He ido y se habla mucho del Sutra de la compasión. Bueno. Y hay diferentes meditaciones en el Shinrei-do, todo diferente a budismo. Bueno, Es una rama, ¿no? El Shinrei-do Claro. del Reiki. No, pero yo, volviendo a Usui, ¿no? Hay un montón de textos que Usui sacó Sí, de sutras budistas. de sutras budistas. Sí. Yo pregunté, ¿de qué sutras? Porque nada, los sutras son textos, son discursos del Buda. Entonces, la primera pregunta cuando viene alguien y me dice, yo basé esto en sutras budistas, mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles? Hay un montón, son muy lindos, varían mucho. Entonces, perfectamente puedo haberlo sacado de ahí. Pero no hay un sutra, lo único que yo escuché es del trueno o del diamante, o del rayo. Son de todas formas el Vajra, que es una palabra que se utiliza como un epíteto. Como para decir, y esto, discúlpeme, porque es una cuestión muy coloquial, como para decir el posta. O el realmente verdadero. Y en realidad no es el nombre de un sutra, sino que es, cuando uno tiene un montón de sutras como el budismo, generalmente hay escuelas que dicen, para mí, el sutra Vajra, el sutra realmente importante, es tal, es el sutra del corazón, es el sutra cortado del diamante, Vajrayika, es cualquier sutra. Ahora, en sí no es un sutra particular, es como decir, este es el sutra realmente importante. Y esto es una cosa interesante, porque después hay otro estilo, ustedes saben, que tienen que ver con... Hay una corriente que dice que el Reiki viene de una transmisión cristiana. No sé si ustedes saben, la señora Takahata y toda una serie de cuestiones éticas. Lo interesante es que para mí, la respuesta del lado budista se puede dar mucho más fácil, ¿no? Porque en el budismo, a diferencia de las religiones más tradicionales de acá de Occidente, no hay un linaje necesariamente apostólico, llamémoslo, que diga quién es budista o quién no es budista. O ni siquiera qué es budismo y qué no es budismo. Es decir, uno puede hacer su propio budismo, llamémoslo budismo pechista, ¿no? Mi budismo pechista tiene que tener una serie de características. Si tiene esas características, no importa quién lo haya creado, se considera budismo. Si no tiene esas características, no importa que venga el Buda mismo y nos diga esto es budismo, no se considera. Es súper simple, ¿no? Entonces, la primera pregunta cuando me preguntaran ahí, lo que estamos discutiendo es el Reiki budista o no? Yo diría, bueno, dependería qué es lo que uno entendería por budismo, ¿no? Y el budismo tiene esencialmente 4 características que lo hacen budista, que son las que proyecto allá, que yo me doy cuenta que no se ve mucho, entonces después se las voy a pasar. Igual todas se las voy a, quiero decir, se las voy a leer y aparte las vamos a mandar después por cosas. Esencialmente, la gente conoce, ¿puedes? Por favor. La gente conoce lo que se llama los 4 sellos, las 4 nobles verdades asociadas al budismo, ¿no? Pero no es tan así. Eso es una formulación del camino al budismo. Es, digamos, la receta del budismo. Muchas cuestiones tienen que ver con el Buda como terapeuta médico, que de hecho nosotros vamos a una práctica final del Buda en esa forma, que se llama el gurú de la medicina. Y el Buda intenta explicar las cuestiones como un médico. Él da un diagnóstico y da un tratamiento y da una definición de salud. Pero eso es la definición de la cura para una persona, no es la definición del budismo en general. Eso se llaman los 4 sellos del Dharma, ¿no? Que son los que están puestos esencialmente ahí arriba. Y lo que tiene el budismo es esto: si hay una formulación aún moderna, aún ahora, aunque nos sentemos todos nosotros y la hagamos, y cumple con esas 4 cosas, y no contradice con alguna otra cosa que le pongamos, esas 4 cosas, es budismo. Es así de simple. Puede no escucharse el Buda, puede no aparecer. Si nosotros hacemos, no sé, el culto del
Mellizo Gallardo, por ejemplo, ¿no? Que hoy es una persona famosa. Ok. Podemos discutir qué personaje. Digo, pero le ponemos esas 4 características. Y aparte de eso, no tenemos nada que esté en contra de eso. Eso es budismo, para los budistas. Con lo cual, una forma rápida de decir, ¿es el reiki que uno practica budista? ¿O es la práctica que uno haga, aunque no sea reiki, pero es una terapia holística budismo? Es chequear contraste. Si es, aunque no aparezca Buda en ningún lado, aunque aparezca Cristo, Mohammed, no sé, Tot y Odín ahí adentro, sigue siendo budismo, ¿no? Para los budistas. Las 4 características son así. La primera se llama anicca, que es impermanencia. Y lo que dice el Buda es que no hay nada eterno. Cualquier fenómeno complejo es impermanente, es decir, tiene un momento de formación y un momento de entropía, ¿no? De desaparición. Y esto va desde nosotros, como personas, hasta el cosmos. Hay muchísimas preguntas sobre de dónde viene el cosmos. Generalmente el budismo eso no le interesa, ¿no? Es una cuestión bien pragmática. Y siempre la idea es, de vuelta, una idea terapéutica. El Buda en un momento cuenta, le hace una pregunta. ¿Por qué tal persona sufre tal cosa? Y el Buda dice, no importa por qué sufre. Es como una persona que en una pelea, en una guerra, recibe un flechazo y pregunta, ¿por qué el arquero me lanzó la flecha? ¿Cómo armó la flecha? No, lo importante es sacar la flecha. No es preguntarse el origen de la flecha. El origen es solamente importante si permite sacarlo. Y esto tiene que ver con la idea de que el budismo intenta no tanto explorar principios y fines, simplemente comenta lo que ve. Y lo que dice es, todo lo que nosotros podemos ver cambia y es impermanente. ¿No? ¿Buenas? Esta es la cuestión básica del budismo. Y esto ya sabemos, ya de por sí entra en conflicto con un montón de ideas. La idea de un Dios eterno, por ejemplo. En el budismo no puede haber un Dios eterno, porque todo es impermanente. Entonces, si nosotros tenemos una figura eterna o un salvador perfecto, ahí ya tenemos un problema. El segundo es la palabra dukkha, y dukkha es la palabra peor traducida en la historia del budismo. Dukkha ustedes la van a encontrar por sufrimiento. El budismo habla de sufrimiento. Ahora, dukkha como palabra no es necesariamente sufrimiento. ¿Por qué? ¿Buenas? Buenas chicas. Dukkha no es sufrimiento. Dukkha es la negación de sukha. Y sukha es placer. Entonces nosotros podríamos decir que es placer y displacer. El budismo va a decir, el problema básico de nuestra vida es que somos azotados, navegamos en una serie de olas que tienen que ver con cosas placenteras y displacenteras. Y es mucho más sutil que decir sufrimiento, porque muchas veces sufrimiento en castellano es una cuestión muy grave. Alguien le pregunta, ¿estás sufriendo? Y uno por ahí no está cómodo, pero dice, no, sufriendo no, estoy incómodo, no estoy contento, pero sufriendo no. Ahora, lo que va a decir el Buda es, hay momentos de placer y cuestiones nos generan placer y nos atraen, nos apegamos a ellas. Y cuestiones nos generan displacer. ¿Qué hacemos? Nos desapegamos de ellas. Nos acercamos a algo o nos escapamos de algo. Y esta va a ser la naturaleza de nuestra vida, generalmente. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos a la gente que está obsesionada con algo, que tiene un comportamiento adictivo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Buscan determinadas sensaciones y escapan de otras, generalmente. No es simplemente una u otra, es un conjunto de ambos dos. En esa ida y en esa vuelta se va a construir la mayor parte de la vida de todos nosotros. Y uno puede decir, bueno, un adicto es fácil de ver, pero aún para nosotros es una trampa. Hay situaciones en las que no queremos estar. Por ejemplo, para darnos ejemplo, yo estuve con el maestro nuestro que vino hace una semana y pico acá, 18.000 mails atrasados, ¿no? En mis casillas de mails. Y yo hoy tengo fiaca en sentarme a responder los mails. Los estoy sacando, digamos, pero hay un intento mío de evitarlos, ¿no? Que por supuesto después lo termino respondiendo. Y perdón si tengo algún mail atrasado de todos ustedes. Voy a llegar, tengo realmente 1.000 y pico de mails. Pero el sentarme a hacerlo me cuesta. Entonces ahí yo veo que hay una resistencia mía. Y eso genera una sensación de insatisfacción básica. Y esta insatisfacción básica, el Buda va a decir, es parte de la vida. Este es el truco. No es algo que pueden evitar. Pero uno hasta tiene la idea que la debería poder evitar. Y ahí vuelve a intentar evitar lo que le genera problemas, ¿no? y estar bien.
y vuelvo a decir lo que le produce felicidad. Y ahí empieza esa idea de ser joven para siempre, ser súper saludable, ¿no? Y cómo nos angustiamos en la enfermedad. Esa es la segunda de las 4 cosas. La tercera es anatta, o anatma. Y acá es donde se produce el principal quiebre con la mayor parte de las religiones. La época del Buda era una época que mucha gente estudiaba lo que llamamos hoy hinduismo, ¿no? Que es un conjunto de creencias. Pero casi todas tienen la idea de que hay un anatma, que es un término que es medio intraducible, pero vendría a ser como el alma, o como la esencia de uno, ¿no? La chispa divina la llaman los autores. Pero esencialmente que hay adentro de uno algo que es irreductiblemente uno. Ese es el truco básico. No es que eso es algo que uno lo puede recibir de afuera o por ese género, no, eso no importa, pero siempre hay como un núcleo de uno que es uno. Yo lo he escuchado ahora explicar cómo sé lo que tenés que ser vos, tenés que encontrar tu verdadero yo, o la forma que ustedes quieran. Y el Buda va a decir, se va a sentar primero a investigar, va a meditar y va a decir, no lo encuentro. Toda la cuestión que yo encuentre es contingente a otra. O sea, yo puedo decir, ¿dónde está mi yo que sea Federico, ¿no? Mi yo. Y voy a decir, bueno, por ahí puede estar en el nombre. Pero el nombre, hay otra gente que tiene el mismo nombre que yo, Federico. Es más, hay otro Federico Sandino, ninguno tan sexy, pero hay otro Federico Sandino. Entonces claramente yo no soy mi nombre. Uno podría decir mi cuerpo, pero mi cuerpo fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, yo, aunque ustedes lo crean, en una época era flaco, era más chiquitito, y después crecí en todo sentido, y ahora soy esférico, ¿sí? Pero eso fue un cambio, Y después, entonces, claramente mi cuerpo tampoco es una unidad que cambia, mi cuerpo cambia. Por ahí la mente no cambia, va a decir el Buda. Pero en realidad la mente cambia todo el tiempo. Nosotros estamos bien, estamos mal. Podemos estar sentados, tener un pensamiento que nos enerva y de repente pasamos a estar tranquilos, estar angustiados, cambia constantemente. Entonces, el Buda va a decir, no hay algo unívoco que seamos nosotros. Nosotros podemos decir que somos el conjunto, ¿no? Hay una metáfora muy famosa en un texto que se llama el Milindapanha que dice, es como un carro. Yo al carro le saco un pedazo, no voy a encontrar un alma del carro. Yo lo voy a poder desarmar, voy a poder sacarle las ruedas, los ejes, la carrocería. Pero si yo le saco un pedazo de carrocería, sigue siendo un carro. Y no es que hay una cuestión que lo haga carro o no. Lo que lo hace carro o no es una designación de una función, ¿no? ¿Se entiende esto más o menos? Esto es el principal punto de conflicto con Occidente, con las religiones reveladas. ¿Por qué? Porque nosotros somos herederos de tradición platónica, que ustedes se acuerdan, en la época secundaria, por ir a la facultad, estaba el mundo de las ideas, ¿no? Y el mundo de las ideas era el mundo de las ideas platónicas, y luego las formas y los accidentes aristotélicos decía que había un lugar donde estaba la idea pura de cada cosa, el concepto platónico básico, por ejemplo la silla. Aristóteles diría, esa silla tiene una forma que son accidentes. Un ejemplo de esa silla, pero ahí en algún lugar, en el mundo de las ideas, una silla perfecta. Es solamente silla. Y de esa silla, todas las sillas que están acá son su emanación, por así decirlo. Y esto, por supuesto, lo toma la iglesia cristiana, por ejemplo Santo Tomás, y habla cuál es el mundo de las ideas, cuál es el mundo perfecto. El Dios cristiano. Esto en el budismo no existe. Y esto lo pone en mucho conflicto, no solamente con el cristianismo, en conflicto no bélico, digamos, conflicto conceptual, sino con el mismo hinduismo, donde en muchos casos los hindúes tienen un concepto dado. O con los otros sistemas que no eran hindúes, pero que eran similares, como por ejemplo los sistemas Samkhya, o muchos sistemas de yoga que después fueron incorporados. Pero es vital para entender el mundo. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? La mayor parte de nosotros, en Occidente contemporáneo, por el efecto de la psicología, del avance de la psicología en los siglos XVIII, XIX y XX, ya tenemos una idea de que no hay un alma. Y que uno es más una acumulación de cosas interdependientes, ¿no? Ustedes van por ejemplo a estudiar el psicoanálisis, no va a llegar un momento que les digan, bueno, ok, todo esto es puramente psiquis y este es el núcleo de la personalidad, es lo que la persona es. No, va a tener divisiones en diferentes partes, yo, super yo, ello, ¿no? Consciente, inconsciente, preconsciente,
pero en ningún lugar va a haber, este es el núcleo de la persona, esto es lo único que es como el alma, y cuando eso está, la persona está, y cuando no se va. Y fíjense los casos, por ejemplo, accidentes graves, en que la gente queda lobotomizada, ¿no? Si yo no tuviera un alma, diría el budismo, ese alma estaría presente. Lo que el Buda va a decir es, uno quiere que haya un alma. Si ustedes han tenido algún pariente en una situación horrible de que esté en coma, uno, por más que sabe que hay daño neurológico, quiere que esté ahí. No sabe que está ahí. Lo que el Buda va a decir es, nosotros queremos que haya algo que sobreviva, pero en la realidad no lo hay, ¿no? Este yo creo que va a ser el principal de los puntos, el más difícil para compatibilizar el budismo con las otras creencias religiosas. Y fíjense una cuestión, generalmente en los diferentes sistemas que utilizan curaciones energéticas, sea el Usui, sea el Reiki, sean los sistemas, por ejemplo, de los Yamabushi o del Tenrikyo, que utilizan sistemas parecidos en Japón, no hay una idea de esta alma irreductible, ¿no? Con lo cual también desde ese lugar es más cercano. Ahora, la verdad, para nosotros es mucho. Yo quiero decir, a mí la primera vez, cuando empecé a estudiar budismo, empecé a practicar, que me dijeran que no. Yo venía de la idea de que, no sé, que iba a haber un alma, que iba a haber un X, ¿no? Y eso fue para mí un shock. Esa es la tercera, habíamos dicho, impermanencia, placer, displacer, no alma o no esencia. Y la cuarta es que frente a estas tres situaciones hay una forma de poder encararlas sin angustia y sufrimiento, que es el nirvana. Yo le puse acá nirvana, que es la forma más simple de responder. Hay 18.000 variaciones en el budismo de si uno es mejor que otro, o sea, está la iluminación, y en muchos casos los budistas somos muy infantiles. Tenemos la iluminación real, la iluminación infinito, punto azul, punto rojo. Nos vamos peleando y cada escuela va a tener su iluminación que va a ser más iluminada que los restos iluminados. No vamos a entrar en eso. Vamos a tener una situación, llamémoslo iluminarse, despertarse, nirvana, como lo quieran llamar, pero va a haber un estado diferente al que estamos ahora, ¿no? Esta es la cuestión básica. Porque si no, sería simplemente una descripción. Yo diría, bueno, el mundo es impermanente, estamos marcados por el sufrimiento, el placer y el displacer, no hay un alma, ya está. Describe situación. Lo que dice el Buda es, hay una forma de llegar a un mejor estado, ¿no? Y esto va a ser importante entender que es un mejor estado humano. No es un mejor estado en el sentido de me transformo en un ángel o una cuestión así. Es un estado más de plenitud, por así decirlo. Que no significa no me enfermo. Quiero decir, el Buda se murió descompuesto, ¿no? Por comer comida de mal estado. No es una cuestión de una salud perfecta, pero es una cuestión de dejar la angustia sobre la situación que nos pasa. Y esto lo va a llamar nirvana, ¿no? Y va a decir, hay tres entrenamientos que son vitales para llegar a nirvana. El primero es el entrenamiento moral. Si algo es budismo, va a tener alguna forma de entrenamiento moral, va a tener algún tipo de voto. El voto es lo más importante del budismo. Yo creo que si tuviéramos que dejar todo el resto, con los votos mantenemos el budismo, ¿no? Un voto no es un mandamiento, quiero decir, es un entrenamiento. No es que viene el Buda y te dice, vos tenés que hacer esto, sino que son conjuntos de comportamientos que uno adopta voluntariamente y después los deja también. No son tampoco absolutos, sino que son formas que uno tiene de cómo trabajar. Por ejemplo, antes de hacer tal tipo de trabajo, voy a mantenerme siendo abstemio de carne, abstemio de alcohol, o por ejemplo no voy a mentir o voy a tomar una dieta vegetariana, ese tipo de votos. Trabaja el budismo. Y hay listados gigantescos. Pero sin eso no existe el budismo. Después va a haber otro sistema que es el entrenamiento de meditación, que esto es lo que la mayor parte de la gente asocia el budismo con. Me siento y medito. Es súper importante, pero es de toda la importancia, digamos, un 33% de importancia, ¿no? O un tercio. Y el último va a ser el estudio de sabiduría, que esto es el estudio formal, en el sentido me siento, escucho y leo y entiendo, y también la reflexión sobre las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? En el budismo, la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento, pero el conocimiento es importante. Entonces, cualquier sistema que ustedes tengan, que tenga estos tres entrenamientos de comportamiento, de meditación y de estudio, va a ser un budismo. Con lo cual, si ustedes practican en este momento cualquier estilo de terapia que cumple con estos cuatro, ¿no?
de impermanencia, de ser displacer y displacer, de no existencia de un alma o una esencia, y que hay un estado diferente que ese, y se entrega de las tres formas en una cuestión de comportamientos, en una cuestión de meditación y en una cuestión de sabiduría, sea el estudio, de la forma que ustedes quieran, eso puede ser considerado budismo. Si ustedes tienen algo en su forma de pensar o de practicar que está en contra de esto, estrictamente no es budismo, ¿no? Sí, por favor. No entiendo la tercera, el concepto de no hay alma, Correcto. no hay esencia. ¿Qué hay entonces? Cuestiones que son, ahora justamente voy a hablar un poco de la interdependencia y la vacuidad, pero cuestiones interdependientes. O sea, vos lo que sos es el resultado, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el idioma. Vos y yo hablamos castellano, yo mal, pero intento. Y todo eso no lo recibimos, no lo creamos nosotros, no es algo que nosotros fuimos creando, fue algo que recibimos. Ahora, sin eso, no podríamos comunicarnos. Por ahí podríamos usar otro idioma, pero el otro también lo hubiéramos recibido. Entonces, una parte de nuestra persona es el idioma. Pero el idioma no sos vos, el idioma lo resiste afuera. Entonces, dejemos de lado el idioma, ¿no? Bueno, por ejemplo, otra parte que uno podría decir soy yo es el cuerpo. Pero yo no puedo hacer esta demostración mucho tiempo porque me estoy quedando pelado, pero si yo, este es mi cuerpo, yo, este es Federico, y yo hago esto, me saco un pelo, ya me queda un poco, ahí cambió mi cuerpo, ¿no? Ok, listo, cambió mi cuerpo. Estamos de acuerdo con eso. Digamos, lo mismo pasa con mi mente. Yo, mi mente, por ejemplo, hay gente que viene y me dice, yo tengo los mismos sueños que cuando tenía 7 años u 8 años. Es horrible. Si uno tiene casi 40, tengo más de 40, ¿no? Si uno a los 40 años sueña lo mismo que soñaba a los 7 años, es que se perdió 30 años de su vida, por así decirlo. La mente va cambiando, la mente, el inconsciente, todo va cambiando en cada momento. Y sin embargo vos sentís que sos una persona, ¿o no? Yo por lo menos me siento una persona, me equivocaré mucho, pero me siento. Entonces, ¿dónde hay algo que sea unívoco? ¿Verdad? La pregunta, ¿dónde hay algo que seas vos y solamente vos? ¿Se entiende la pregunta? ¿No? ¿Pero dónde está el alma? ¿Pero dónde está el alma? La mente que lugar está, tampoco. La mente está, la mente es la experiencia de uno. Pero vos decís que uno, el alma, y cuando uno, por ejemplo, ya no está más, el cuerpo ya se deshizo, el alma, la mente Se disgrega también. también, se disuelve también, normalmente. Se disgrega. Se disgrega, es como, para el budismo, como funciona es como si fuera el cuerpo físico. Vos cuando te morís, ¿qué pasa? Tu cuerpo va, por ejemplo, a la tierra. Imaginemos que nos entierran. Nos pudrimos. Nos comen gusanos, nos comen animales, ¿sí? O nos hacemos abono. Ese abono surge en plantas, esa planta por ahí lo come un animal, una vaca, y después nosotros nos comemos a la vaca, en ese sentido. Y de esa forma, constantemente, la materia que somos nosotros está siendo reciclada. O sea, en nosotros hay átomos que eran de estrellas, ¿no? Esto es increíble. Entonces, de cierta forma, somos la reencarnación de estrellas, ¿no? O sea, no hay nada único en nosotros. Exactamente. Como robots. No, robots no. ¿Por qué robots? ¿Por qué? Porque uno ¿Qué por nos eso... anima? ¿Qué hace que yo elija una cosa y la otra y que ¿Qué elija nos una cosa y la diferencia? otra? Eso es la historia tuya. Es una serie de, digamos, pensarlo así. ¿Qué anima un animal? Vos podés decir, bueno, ¿qué anima una planta? ¿No? Una planta es un resultado de moléculas, en ese sentido, que surgen y están ahí. Un animal es un resultado un poco más complejo, ¿no? De moléculas y de cómo se llama, de experiencias. Y uno es un resultado también de moléculas y experiencias, por ejemplo, de decisiones. Uno es un resultado de decisiones. Sabemos casos terribles, ¿no? Generalmente uno es el resultado de una atracción entre dos personas, ¿no? Entre un padre y una madre que han generado una persona. Sin esta decisión uno no existiría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sabemos un caso de una violación o algo terrible, quiero decir, ¿no? Pero generalmente es el resultado de una atracción. Sin esa atracción uno no existiría. Entonces, ¿cómo uno puede ser separado de esa atracción? ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿Y la energía que son? Es que no hay energía en el budismo, ese es el tema. Claro, Ah, bueno. hay cosas que son muy occidentales y en el budismo no.
Por eso la gente confunde energía, mente, alma. Por eso, La física cuántica. esa chance, por eso esa charla, El yo. la idea es, la charla es esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la física cuántica es una cosa que es súper interesante, pero tampoco es budista, digamos, en ese sentido. Después digo, yo a veces, el tema, por ejemplo, la palabra, perdón, y ahora ya sé que me preguntaste, un tema es la palabra energía. Fíjense qué interesante es la palabra energía en sí. Yo les puedo decir, concentremos nuestra energía en algo, ¿está bien? Ahora, lo que significa energía, para cada uno de ustedes, no necesariamente es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Por ahí para uno es una sensación, para otro que si no, no es una sensación, es mi energía. Y eso no significa que exista o que no exista. Lo único que yo estoy diciendo es, representa un montón de cuestiones. Cuando uno empieza a investigar el budismo, se encuentra que el principal tema que tiene el budismo es un lenguaje. El lenguaje del budismo te pega así, ¿no? Vos decís, ¿qué fue esto? Yo pensé que sabía meditar y de repente me di cuenta que no, ni siquiera sabía que no sabía. Y esto tiene que ver con que unas cuestiones que pasa en cualquier cosa, sea en física cuántica, en medicina occidental o en cualquier cosa, cuanto más nos metemos, más técnico se vuelve la cuestión, ¿no? Yo les doy un ejemplo, tengo un amigo, por ejemplo, que hace barcos a escala y conoce 78.432 términos náuticos, los cuales para mí es como... Para mí está el barco, tiene un mástil, una vela y una cosa de madera, creo que la quilla, ¿no? Y está bien, y flota. Si flota está bien. Él sabe, no sé cuánto, 18.000 términos. Y eso tiene que ver porque su atención está mucho más enfocada ahí y tiene que poder distinguir. Mientras que para mí lo que importa un barco de madera es que si yo tiro al agua flote, para él hay un montón más de detalles que son importantes. Lo mismo en el budismo. Cuando nosotros decimos energía, por ejemplo, es un término que no aparece en ningún texto budista. Aparecen otras cuestiones que probablemente nosotros las llamemos energía, ¿no? Como por ejemplo vientos, como por ejemplo partículas de conciencia. Pero, si uno busca el término de energía, no existe. Entonces, uno puede sacar el gran problema que va a tener, y donde se corta lo que decía bien Andrés al principio, es si uno viene en una formación budista y por ahí a veces ve o escucha charlas que tienen que ver con energía, con algo así, la primera reacción es no. A mí me pasa, ¿no? A veces, ¿pero de qué me está hablando? Y ese esfuerzo de hacer el puente tiene que ver con esto de hacer las charlas, ¿no? Poder intentar... Es una actitud de rechazo, ¿no? O sea, algo diferente a lo que están... ¿Pero es realmente diferente? Esa es la pregunta. No, por eso yo me pregunto eso. Bueno, eso es lo que estamos intentando responder de todo. Yo creo que el problema no es que sea diferente, sino que hay un intento de una aproximación, de una apropiación cultural incompleta. Entonces, si fuera diferente, que lo son, si uno se ancla en que son diferentes, puede tener y un hacer en la vida igual que un artesano. El reikista es como un artesano, en lugar de trabajar la madera, trabaja la práctica de reiki. Eso puede ser un hacer budista si la propia visión cumple con estos, y si no cumple con estos, entonces la misma práctica no es budista porque el entendimiento de la persona no lo es. El problema es cuando hay un intento de apropiación cultural y eso genera conflicto. Sí, o no, o por ahí no. Pero, perdón, tenías una pregunta hace un montón. Bancame un segundo. Sí, era intentando entender, que yo tengo que intentar entender, cómo, dónde entra, por ejemplo, la búsqueda de los lamas, donde hay una reencarnación de una energía, como por ejemplo la de cada lama, que es la reencarnación, si no me equivoco, de la Aula. Claro, no es una energía, ahí pasa un tema. O de algo. Es una buena pregunta, es un tema, quiero decir, controversial y no es un tema común dentro del budismo. Es probablemente el más famoso, porque el Dalai Lama probablemente es el budista más famoso del mundo. Nuestro maestro, el jefe de nuestra escuela, Santidad Sakya-Tenzin, es otro tipo de que se llama. La diferencia es que no es tanto una reencarnación, sino que es una emanación. Y una emanación, primero, no hay reencarnación en el budismo, que es una cuestión que uno asume, yo por lo menos asumía que uno reencarnaba en el budismo, no es tanto una reencarnación, sino que las emanaciones son casos en los cuales hay un Buda, X, Avalokiteshvara, por ejemplo, el Buda de la compasión, que lo va a llamar Chenrezig los tibetanos, y necesita ayudar a los seres. Y la forma que tiene para ayudar a los seres es generar un tipo de cambio, ¿no? Generar un tipo de movimiento en el mundo. Y la forma de conseguirlo es naciendo como humano de determinada manera. Cuando uno dice una emanación, no está hablando que es una persona X
que se muere y después pasa a otra persona, sino que está hablando que el mismo Buda, a lo que llevan en este caso, mandó una persona como para ser su representante, por así decirlo, ser su emanación, literalmente, ¿no? Los hindúes le dicen avatar, nosotros le decimos avatar, pero es la misma idea. Y después manda a otra persona. Entonces, la diferencia de eso es que no es tanto una seguidilla de uno en uno, que una persona se muere y que pasa a otra, sino que en realidad es el mismo Buda manifestándose en diferentes formas. Ahora, es un tema ultra controversial el budismo. ¿Por qué? Porque, como vos bien señalás, es un tema que cuando uno agarra esto del no alma, uno dice, bueno, sí, perfectamente entiendo que puede ser emanación, pero parece como si fuera que una persona se muere y nace de vuelta, que una persona se muere y nace de vuelta. Vos vas a encontrar textos que dicen, no es así, en realidad es el Buda que llevará, yo coincido con vos, está ahí al lado, digamos. Hice todo lo posible para decirlo, aunque no lo quiera decir. Hay factores económicos y políticos que también son complicados. Bajo la ley tibetana, las emanaciones mantienen las mismas propiedades, lo cual hizo que sean bastante criticadas, ¿no? Porque él es la emanación 13 de Chenrezig, se muere él, y me nombran a mí la emanación 14 de Chenrezig, y él somos legalmente la misma persona, con lo cual todo su dinero es mío, más todo mi dinero también es mío. Entonces de repente se prestó a acumulación de determinados poderes. Es un tema muy controversial. Tanto es así que, por ejemplo, una persona que viene un gran maestro en nuestra escuela, que se llama Songsar Khyentse Rinpoche, es un Rinpoche, que es este tipo de mansiones, e hizo una película diciendo que los Rinpoches no existen, que es una cuestión puramente cultural tibetana, ¿no? Ahora, no hay energía, no es tanto que se pasa una cosa, pero sí, coincido, digamos, es un buen punto. Hay una justificación que lo machea contra esto, pero es tan finito ahí que generó mucho problema. Esto igual pasa solamente en algunas escuelas de budismo tibetano. Todo el resto del budismo, que es el de Sri Lanka, Tailandia, todo, no existe, ¿no? Y muchas escuelas que no son de budismo, por ejemplo el Zen, consideran que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido el tema de las reencarnaciones del Dalai Lama, como dicen, ¿no? No sé si con eso respondí a la pregunta. Sí. Sí. Con respecto a los humanos ¿Qué? tradicionales, ¿cómo se vive la reencarnación? No hay reencarnación, no hay reencarnación. Vos te morís y tu mente se disgrega, ¿no? O sea, pasa lo mismo, así como tu cuerpo se disgrega en átomos, tu mente se disgrega en átomos de mente, ¿no? Pero por ahí será en este linaje, pero en otros linajes se habla de la reencarnación. ¿En cuál? Y en el grupo Cayo hablamos de la reencarnación. ¿Pero qué término usás, por ejemplo, para hablar en el grupo? Exactamente. Yo no soy un experto en filosofía budista, pero sí es porque uno reencarna, porque es lo que uno está traído con respecto a un humano y luego reencarna en un animal o en un insecto. El tema es cuando uno dice uno, ¿no? Uno dice uno y es como que hay una unidad ahora y hay una unidad después. No sé cómo nombrarlo. Yo te comento que en sánscrito se nombran como Chitta Samtana. Chitta Samtana significa corrientes de experiencia, ¿no? Y hay múltiples modelos, por así decirlo. Yo ahora quería contar uno que es los escándalos. Pero esencialmente lo que hay no hay uno, sino que hay una serie de corrientes de experiencia. Una vez que uno se muere, determinadas corrientes de experiencia de uno van hacia determinado lado y otras van hacia otro. Entonces nunca hay una reencarnación uno a uno. Lo que pasa es que las acciones de uno pueden generar, por ejemplo, cuando te hablan de los infiernos o cuando hablan, por ejemplo, nació como un animal, nació como tal cosa, tienen que ver generalmente con la principal, ¿cómo te puedo decir? Como la principal característica de la mente de la persona que se murió. Ahora, se aclara generalmente bien en todos los textos, por ejemplo, el Dr. Jung también lo toma bastante, es que son enseñanzas del estilo, ¿cómo te puedo decir? Lo que se llaman enseñanzas no últimas, son como las enseñanzas convencionales, que son súper importantes, pero no son reales en forma última. Por ejemplo, hablando de Songsar Khyentse Rinpoche, ¿no? De esto, él lo que dice es, el Dharma lo que tiene es que tienes dos niveles, el nivel que es la verdad convencional y la verdad suprema, ¿no? En el nivel convencional existe, uno puede decir, bueno, si yo hago algo malo me voy a terminar. O sea, sí, relativo y absoluto sería. Sí, lo que es ver así, Anta Satya y Paramartha Satya, ¿no? Los dos tipos de verdades. Si yo hablo a nivel relativo convencional,
puedo decir, si yo hago algo negativo, yo puedo rehacer en los infiernos. Por ejemplo. Yo mato a una persona. Eso no pasa en realidad, pero nos sirve a nosotros para organizarnos y generar nuestra práctica. Por ejemplo, él dice, imaginemos esto, nosotros pensemos qué nos vamos a poner mañana, ¿no? Yo no sé si mañana existe. ¿Ustedes saben si mañana existe? No sabemos si mañana existe. Pensamos que existe, nos organizamos para eso, pero probablemente no podemos estar seguros. Simplemente estamos acostumbrados a eso y nos sirve para organizarnos. Ahora, si nosotros decimos, che, realmente, yo no sé si mañana existe, no tiene ningún tipo de sentido pensar en eso, no voy a pagar los impuestos, no voy a trabajar, y cuando llegue mañana voy a estar en un problema, ¿no? En ese sentido, existe la idea de los diferentes mundos y los diferentes, ¿cómo se llama?, las diferentes vidas y las diferentes cuestiones. Una forma de, digamos, de enseñanza. Ahora, no existe forma única. Lo interesante de el Dharma es que muchas veces permite esta interpretación de niveles, ¿no? Y uno puede, como por así decirlo, aprender tanto la cuestión más, más simple, más directa del karma, la encarnación y todo así, al mismo tiempo que comprende el otro. Pero a nivel modelo, no es así. A nivel modelo, como funciona a nivel de la Abhidharma, por ejemplo, funciona con los vasanas, con los skanas, con los ayatanas, y no hay una relación uno a uno, ¿no? Pero ¿quién estudia la Abhidharma? Realmente la gente que se dedica como la parte más, ¿cuál les puedo decir? Como la parte más fina del Dharma. No sé si con esto respondí más o menos. Para mí es, yo lo siento confuso todavía, no me da la cabeza. Es complejo, el tema de la Abhidharma, no es tampoco la idea llegar a eso, pero hay como diferentes modelos en sí, y lo que tiende a pasar es que se puede enseñar, uno puede enseñar a nivel moral, como por ejemplo las reencarnaciones y las malas acciones y morir a los infiernos, y por ejemplo muchos textos, realmente en la van a empezar textos budistas, si vos matas a alguien, vas a los infiernos, si vos comes carne o haces tal cosa. Ahora, eso sirve para hacer la parte de entrenamiento moral. Dentro de la parte, digamos, de mecánica, de cómo funciona, en ningún momento hablan de eso, sino que hablan de otros sistemas. Hablan de los ayatanas, hablan de los skanas, hablan de los dinadas. Y en eso no hay un yo que unifique. Pero es muy difícil hasta hablar de estos temas. Fíjense una cuestión. Imagínense, uno dice, bueno, no existe un yo. ¿Correcto? No existe un yo que unifica todo. No existe un Atman. Ahora, yo no puedo hablar sin decir yo. Ese es el problema básico, ¿no? Si yo quiero decir, para mí eso no existe, estoy diciendo, yo pienso que eso no existe. Por lo tanto, está metido en el lenguaje. Es muy difícil acercarse a esto del lenguaje. ¿Qué hay? Hay un conjunto de factores que van cambiando. Me hacen ser quien soy, un conjunto de factores. Sí. No hay algo único en mí. Exactamente, exactamente. Eso es un concepto muy como que choca con todo, pero bueno, me hace estructurar. Me alegro, esa es la idea. No sé qué, bueno, por lo menos son varias herramientas, se habla de algo de, no sé si llamarlo comunidad, pero no hay algo único, sino como algo de comunidad. Sí, hay un conjunto, hay un montón de formas. El truco es, en el budismo lo que te dice es no hay algo que sea único, ¿no? Lo que hay es ahora vamos a hablar un poco de la interdependencia, vacuidad y todo eso, y que es algo que tiene que ver con la interacción de todos, ¿no? Ahora, claro, ¿se entiende más o menos? ¿O me estoy poniendo medio tense? Fréneme si me pongo de eso. Déjenme mostrar, sí. Cuando vos hablabas recién de las tendencias, Sí. ¿te referías a lo que habitualmente se entiende como karma? Sí, ¿O no? sí, no. Sí, a ver, karma es una palabra que es muy difícil a veces de decir qué es lo que significa sin una cuestión técnica. Porque es una palabra que entró y te dicen, ¿qué karma que tengo me pasa esto? Técnicamente es otra cuestión, es más complejo, es una serie de, digamos, sí podemos ver las tendencias, ¿no? La forma más simple del karma es aquello que queda después de que uno hace una acción. O sea, el punto como uno toma una acción, ¿no? Eso se llama bija. La bija es una semilla y la mente cuando se va pasando, va generando estos chitas santanas que hablamos antes, que es una cosa que se llaman vasanas. Las vasanas son surcos y en los surcos va la semillita. Por eso se dice purificar las semillas del karma. ¿Qué significa eso? Pongámoslo una cuestión bien simple. Yo era chico y tenía la peor situación del mundo, que yo detestaba ir a la escuela. Yo cordialmente detestaba ir a la escuela. Domingo a la tarde para mí era un problema. A mí no me gustaba el fútbol,
no me gusta el fútbol a día de hoy, y él está bien en la escuela. Algunos de ustedes que son de mi edad se van a acordar que cuando éramos chicos, lo que sonaba era el fútbol en la radio el domingo. El fútbol en la radio es totalmente diferente de escuchar que el fútbol en el televisor. Vieron que hablan de forma diferente, como que le ponen más, tienen que ponerle más pasión y gritar, ¡ah! Así, bueno. Para mí, escuchar el fútbol a las 4:30, 5 de la tarde era, se me cortó el fin de semana y me agarraba la depresión violenta. Al día de hoy, si yo escucho fútbol en la radio, tengo una sombra de esa depresión. Tengo un recuerdo de esa depresión y me pongo mal, ¿no? Eso es karma. Si yo, frente a eso, en vez de intentar tener cierta atención, tener cierto mindfulness, ¿no? Ser mindful de eso, tomar cierta distancia, intentar entender, dejar que se pase eso, empiezo a ponerme mal y, por ejemplo, trato mal a mis hijos, o trato mal a mi esposo, trato mal a alguien, y otra persona se enoja y me responde mal, puedo estar creando un ciclo en el cual por ahí mis hijos también van a estar teniendo el domingo a la tarde como una cuestión de horrible, ¿no? Eso también es karma. Y en el sentido de karma familiar, no de una cuestión que pasa de forma mística, sino simplemente mis acciones negativas, generan una respuesta negativa en otra persona. ¿Cuál es la única cosa que yo puedo hacer ahí? Cuando yo me siento mal, yo no puedo no sentirme mal, ojalá pueda no sentirme mal. Lo que puedo hacer es intentar tomar cierta distancia, intentar lo que se dice en términos budistas, liberarlo, ¿no? Darme cuenta que pasan, darme cuenta que estoy ahí, y con N técnicas, y hay 18.000, ¿no? Poder dejar que eso pase. Eso se llama quemar la semilla. O dejar que la semilla florezca y no plantearla de nuevo. Hay 18.000 técnicas más habilidosas también que te dicen transformarlo, no importa, pero eventualmente vos tenés que hacer algo con eso. Eso es el cambio. Esa es la tendencia. Si vos ves que hay gente que, por ejemplo, tiene la tendencia a, cuando está mal, comen o fuman o beben de forma... También es una tendencia. Eso también es karma. Y también es a nivel más grande. Por ejemplo, karma, podemos hablar de un karma en los países, ¿no? En Argentina podemos hablar del karma del país argentino en muchas cosas. Pero es eso también, ¿no? Es las acciones constantes y la creencia que también nosotros tenemos nosotros. Lo bueno que el karma en sí, en cierta forma, también es ilusorio. Mucho de esto no es real en el sentido que es real la gravedad, ¿no? Es una cosa que nosotros, si nos tomamos conciencia, podemos cambiarla. No vamos por cambiar la gravedad, quiero decir, ¿no? O sea, no es que no puede ser así y todos vamos a empezar a flotar y vamos a llegar a Marte en la sala. Pero uno puede cambiar el karma. Uno puede cambiar el karma. Y mucho de lo que sería digamos, la salud budista tiene que ver con eso, con poder trabajar el karma y poder purificarlo. No sé si se entiende más o menos. Perdón, ¿solamente se habla de karma en actos negativos? No, positivos también. Pero es como que está como instalado siempre que tiene que ver con lo negativo. Sí, Y sí, es por correcto. lo cual termino finalmente diciendo... ¿Qué karma? ¿Qué karma? Sí, estoy desde ese punto, más de lo coloquial, ¿no? Claro, sí. En términos técnicos uno puede ser, por ejemplo, de mérito. Mérito es karma positivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, una forma muy meritoria de por ejemplo, vivir más es liberar animales. Es una forma clásica del budismo, ¿no? Es yo le doy la vida a animales, compro animales que los van a matar para comer y los dejo ir. Eso se considera que es un acto positivo. Y eso genera buen karma, ¿no? De hecho, si uno viaja a Asia, a los países que son más budistas de Asia, se encuentra que la mayor parte de las prácticas budistas laicas son menos para iluminarse que para conseguir el buen karma de renacer como una deidad o como un ser con mucha suerte. Piénselo como si fuera renacer como una persona familiar rica, ¿no? Que en mi próxima vida yo tenga... Y ahí entra por un poco lo que decías vos, ¿no? De la cuestión más de la creencia de, bueno, yo me muero y de alguna forma renazco yo directamente, ¿no? Y el karma pertenece al mundo animal en general, no solo al ser humano. Sí, hay toda una discusión si los animales tienen karma o tienen otro tipo de... La mayor parte de la gente va a decir sí, digamos. Todos los seres tienen karma, las deidades tienen karma, los animales, los seres de los infiernos, toda la mitología budista sí que tienen karma. Y hay otros textos que son más complejos que dicen, bueno, pero el karma tiene que ver también con el tipo de mente de un humano, ¿no? O sea, ¿dónde está el karma en un animal? Puede ser que lo tenga o no. De cualquier forma, te digo, no son cuestiones tan centrales al budismo esas. Sí hay mucha especulación en el budismo. El Buda odiaba la especulación. Las pocas cosas que sabemos del Buda histórico es que detestaba la especulación y por supuesto se murió y empezamos todos a especular, ¿no? Decimos, no, ¿por qué? Y eso lamentablemente pasa. ¿Detestaba? Sí,
sí, detestaba. Todos los textos que tenemos, tanto de las fuentes gandháricas como las palis, y es una cosa muy buena del budismo, y esto para mí es la gran fuerza del budismo. El budismo, el Buda, y yo de vuelta siendo maestro reciente de una escuela tántrica, estoy seguro que si el Buda viera los rituales tántricos me mataría a mí felizmente. Se daría, no sé, se transformaría en un bansai y me mataría. Pero el budismo resiste hasta resiste hasta el mismo Buda. Es tan fuerte la claridad de lo que tiene el budismo que mientras uno construya, mientras uno construya algo, esté de acuerdo con esto y no contradiga esto, es budismo. Aunque el mismo Buda no le hubiera gustado. Sabemos que no, porque el Buda generalmente varias veces dijo, no es útil hacer especulaciones metafísicas. Y en muchos casos, comentaristas, por ejemplo, como Button o Grampa o Sakya Pandita o dentro del Tíbet, ¿no? O por ejemplo Gampopa, de la calle 1, muchas veces dicen, no está bueno el tema de hacer. Sakya Pandita tiene una frase muy simple que dice que uno sabe si algo está bien o está mal o si genera sufrimiento en el cuerpo de uno. Yo en eso coincido, ¿no? Uno puede decir, ¿el animal tiene karma o no tiene karma? Y pero si lo lastimas, y vos ves que es así, uno ya sabe que lo lastima. Uno después puede pensar, bueno, pero en realidad es un animal y por ahí no. Hay una primera respuesta que es, por lo menos, para mí tiene que estar en uno, que es, che, lo estoy lastimando, ¿no? Entonces, el Buda realmente no está tan a favor de la especulación. Que después los budistas especulemos todos, y yo como el primero de ellos, quiero decir, es otro tema, pero totalmente diferente. Pero que todos los puntos en que el Buda le preguntan qué pasó antes de la muerte, qué pasó después de la muerte, no tiene sentido preguntar. Es más, dice, ni siquiera está bien hecha la pregunta, ¿no? Hay una sutra que se llama Sutra de Vajrayana. Pero, de vuelta, esto no quita que todos los budistas especulan. Antes, sí. Sí, por favor. Pero ayúdame a concluir. Sí, dale. Cuando decimos que en el budismo, por ejemplo, no hay energía, no es la misma negación que cuando, en un esquema excesivamente mecánico y muy materialista, decimos no hay energía. Son dos negaciones que Sí, son por eso, distintas. no, yo lo que dije es, la palabra energía que se usa acá no aparece en los textos budistas, lo que dije es por ahí aparecen otras palabras que tienen que representar el que con los vientos, los tigles. No niega para nada la experiencia directa de lo que uno, dentro del lenguaje que le es cotidiano, puede llamar la energía que uno siente. Pero el punto es, y esto es a lo que yo quiero decir es, para mí son dos temas de lenguaje, por eso el lenguaje es importante, ¿no? Pero es que si aquí estamos hablando de lo mismo, ese es el primer punto, a ver, ¿no? Si estás hablando de lo mismo y en realidad estás diciendo lo que acá llaman, por ejemplo, es más fácil en los sistemas occidentales. Vos decís, ok, el Ruach hebreo es en el Neuma griego. ¿Por qué? Y porque la gente que escribía los textos en época, por ejemplo, el Rabbi Hillel decía, no, la traducción de Ruach es Neuma, ¿no? Neuma es como el aire, ¿no? La energía, ¿no? Fantástico, ahí es más fácil. Ahora, un término que se usa tanto acá como energía es tan amplio, que es muy difícil. Porque por ahí lo que yo te digo, la energía es así, y viene y te dice, mi experiencia es que la energía es así, y vos me dices, para mí la energía es así, pues vos venís y me decís, en mi estilo me enseñan qué es esto. Entonces, lo que está bueno es decir, bueno, ok, por ahí son diferentes palabras, ¿no? Que hay que usar. No sé si con eso tiene sentido lo que digo. Es más fácil imaginarse que cada persona tiene su núcleo y sus electrones, digamos, como la estructura del núcleo. También puede ser más Porque fácil eso para una tiene persona. una especie de equilibrio, protones, neutrones. Y pero ves, ahí a mí, por ejemplo, me Y hace ahí ruido. yo me voy. Ahí me hace ruido. ¿Y dónde están los positrones? ¿Y qué pasa si tengo otro átomo que queda cerca? Y yo me voy, pero para cualquier otro lado. Entonces, por ahí a vos te resulta más fácil y eso está bueno. Para mí es una metáfora que me genera problemas. Claro. Pero lo importante es entender que la metáfora no es la realidad. ¿Sí? Una cosa que vos me digas, a mí me resulta más fácil imaginarme a mí como un átomo cuyo núcleo, ¿no? Está puesto ahí y tengo los electrones que giran. Si vos me decís, ¿eso es una cuestión? Está bien. Si vos me decís, para mí el ser humano es un átomo, cuando lo pasas de ser una metáfora a ser una realidad indiscutible, ahí tenemos el problema. Claro, pero viste que a nivel energético hay una transformación, hay electrones, viste, que giran alrededor del núcleo
algunos saltan para otros, y entonces ahí se va cambiando la energía. Hablo de energía de la física. Claro, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu experiencia? Esta es la pregunta. Bueno, no, me refería a esto que estábamos hablando de este desorden que hay en cuanto a que el término energía se usa para 200 millones de cosas. Claro, bueno, sí, sí. Vos sí, 200 millones de cosas. Y aparte luego tenemos un energía dato eléctrica, científico claro. por ahí que me referencia más, me acerca a algo. Claro, pero pensar así, también podemos hablar de energía, podemos decir como, vamos a usar energía y metemos el dedo en enchufe, digamos. También Claro, podemos hacer sí, eso. bueno, Y eso es todo un tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir en general, como para cerrar el tema de esta energía? Tómenlo como que en realidad, una cosa va a ser su experiencia. Su experiencia de reikista va a ser, o de terapeuta holístico en general, va a ser una. ¿Sí? La pregunta es, ¿eso en el budismo está representado? Puede ser que sí, pero no busquen la palabra. No busquen la palabra. Si buscan la palabra, se va a encontrar un choque. Ese va a ser el primer punto. A veces es más útil intentar entender los dos sistemas. Hay un problema grande que es que tampoco el Reiki tiene un sistema, lo que llamaríamos metapsicológico, un sistema de Abhidharma, muy desarrollado, ¿no? Realmente está más un poco en la parte técnica, como decías vos, el artesano del Reiki, que en la parte puramente, ¿cómo se puede decir?, de cómo funciona. Eso yo creo que también tiene que ver con el tiempo. No puede ver que los sistemas budistas de cómo funciona no son lo primero que se desarrollaron, fueron lo último que se desarrollaron. Antes era más importante la práctica. Con lo cual yo creo que eso por ahí va a venir. Pero si hay una posibilidad de entender qué es lo que quiere decir cada uno, yo creo que ese va a ser el punto principal. ¿Cómo, perdón, Sí, una voy a cosa, aceptar los canales. ¿cómo Sí. intervienen los 5 elementos en todo esto? No interviene. No intervienen. No interviene. Dentro del budismo, el tema de los 5 elementos, primero hay que definir qué 5 elementos hay, porque en tradición del budismo hacia... Bueno, el agua, el aire, Ujú. el espacio. Esa, por ejemplo, es una tradición de 5 elementos, que es la tradición más caldea india. Generalmente aparecen, pero aparecen no en el principio del budismo. O sea, en el primer budismo hay toda una discusión interesante de qué es lo que es la enfermedad. Entonces, en ese momento hay 5 elementos, hay 4, y el Buda dice, puede ser una cuestión kármica, y la mayor parte de los budistas dirían, tu enfermedad es tu karma, y se quedan ahí. Pero el Buda sigue, después dice, puede ser una cuestión kármica, puede ser un veneno, una cosa que comiste, puede ser un desbalanceo de los 4 elementos, en este caso son agua, tierra, fuego y aire, no hay espacio en ese contexto. Puede ser, por ejemplo, un problema de tu comportamiento último, en el sentido que no pudiste dormir, no programaste atención porque siempre... Y así da una serie de causas, ¿no? Los 5 elementos, como la idea de espacio, entra después. Mientras tanto, en China hay otro esquema de los 5 elementos, que es el que usa madera, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí ya tenés que ver cuál es el sofá. Igual nunca es tan importante. Es más importante en el Tíbet un poquito, porque hay otra base más chamánica en la cual aparecen, pero en el budismo, digamos, indio, no afecta. Es mucho más importante el esquema de Ayurveda de los 3 gunas, por ejemplo, que hace la base de la medicina tibetana, Sattva, Raja y Tamas, ¿no? O sea, ese esquema es súper más importante. Y toda la idea va a ser siempre balanceo. Cuando tengas esquema de 5 elementos, te van a decir, lo ideal es que los 5 elementos estén balanceados, ¿no? Pero no es tan importante como, por ejemplo, en algunos temas de terapia o en algunos temas occidentales, donde el tema del trabajo elemental es como lo primero que te ponen a hacer es, bueno, empezar a trabajar con la meditación del fuego. Sí, hay, pero mira, es más, hay una meditación en un texto bastante antiguo del budismo, de hace 1500 años, que habla de los 5 elementos, y los 5 elementos no son los elementos como fuego y agua, ¿sí? Sino que son en el cuerpo, por ejemplo, dice, buscar el elemento tierra, y el elemento tierra es qué es lo que es duro. Entonces dice, tocar con la lengua los dientes. Eso es duro, los dientes. Quiero pensar que son duros, por favor. Si se mueven los dientes, no es una cuestión budista, por favor vean a su odontólogo. Dice, ok, eso es tierra. Por ejemplo, ¿dónde está el aire? Bueno, en el pecho, ¿no? ¿Dónde está el fuego, la temperatura? ¿No? Exactamente, pero es más concentrarse en eso. Y a mí me sorprendió cuando yo leí la primera vez que me pasó un texto en sánscrito, la meditación 5 elementos, yo digo, me estoy imaginando como fuegos adentro mío. No, nada que ver. No, claro. Eso es bastante posterior. Ahora, que sea posterior no es mejor ni peor, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Si alguno impartió una meditación con eso, hay meditaciones de budismo. Pero es menos común. No sé con eso responder.
Sí, sí, porque en realidad yo relacionaba con un mantra que hay que refiere a Sí. Sí, pero eso es bastante posterior al budismo en general. Claro. Y eso tiene que ver más con, como decía yo, con una cuestión más tibetana, ¿no? De la idea de que no está, digo, no deja de ser budista, ¿eh? Es súper budista y está bueno, pero es un modelo. Un modelo, por ejemplo, que no vamos a llegar a verlo es el de los skandhas, que es como 5 circuitos mentales. Otro modelo es el de los nidanas. Otro modelo es el de Yogacara, de las 8 mentes. Son como modelos para escribir. Imagínenselo así. Ustedes saben quién era Freud, ¿no? Sigmund Freud, padre de psicoanálisis. Sí. Ustedes saben que Freud hizo 2 grandes modelos, lo que se llama la primera tópica y la segunda tópica. Hay una que es la de yo, super yo y ello, ¿escucharon alguna vez hablar? Sí. Bueno, y hay otra que es la de consciente, inconsciente y preconsciente. ¿Cuál de las dos es el verdadero? El verdadero modelo. Ninguno, son los dos iguales. Son los dos iguales. En algunos te permite pensarlo de una forma y en otros te permite pensarlo de otra forma. Esto es lo mismo. En el budismo hay miles de modelos. El modelo de los 5 elementos es uno. No es muy común, pero está. El modelo de los skandhas, el modelo de los nidanas, el modelo de Yogacara. Hay miles de modelos. Porque en realidad son formas de pensar, ¿no? Son esquemas conceptuales. Después la experiencia de uno la acomodará según el que más le gusta. Déjenme hacer una... Vamos a pasar a los skandhas cuando vamos a llegar, porque si no vamos a terminar. Sí, no, vamos a pasar bastante. Y quiero acá hablar de un tema que también aparece un montón, que es el tema de la vacuidad. ¿Quién me puede definir qué es la vacuidad? ¿Quién sabe qué es la vacuidad? ¿Escucharon hablar de la vacuidad en el budismo? ¿O estoy? Hay un montón, ¿no? De cosas de vacuidad. Es como que yo iba a poner uno que es un clásico, que es la pintura Enzo, ¿no? Que es el círculo de ser. Pero después dije, es medio trillado. Pero ¿saben qué es el budismo o la vacuidad? ¿Qué es la vacuidad? Hablan del vacío, el vacío del yo. ¿no? Vacío yo es una cosa bien, es parte de la vacuidad. Bien, bien. La ausencia de algo intrínseco. En los términos de la yo diría que es algo que no existe por sí mismo. Bien. Eso es, por ejemplo, si algo que no existe por sí mismo, en sí, es la ausencia del yo, ¿no? Incluye la ausencia del yo, pero la yo no lo extiende a todos. No existe, pero se manifiesta. Ya estamos en una cosa más compleja, pero sí, sí. Piénsenlo así, piénsenlo así. A mí lo que pasó, una cosa que pasa mucho en budismo es, te dicen, meditemos en la vacuidad, o se disuelve todo en la vacuidad. Las primeras veces que yo lo hice, yo tengo que decir, yo cerraba los ojos y lo que hacía es que me imaginaba que venía con una especie de neblina, ¿no? Que disolvía todo. Y yo me acuerdo que mi maestro me miraba y me decía, ¿por qué cerrás los ojos? Yo digo, porque si disuelve todo en la vacuidad. Y él me dice, ¿qué es la vacuidad? Y entonces yo le respondía, no, bueno, es la ausencia de un yo inherente. Y él me decía, ¿y por qué cerrás los ojos? Y es un problema, porque hay palabras que son tan visuales que nos confunden. La vacuidad, para cuando uno por lo menos lo que yo me imaginaba, era que algo estaba vacío. Pero lo que el budismo quiere decir, vacuidad, significa que hay algo que está vacío de existir por sí mismo, es decir, que existe de forma unívoca. Que exista por sí mismo significa que no dependa de otra cosa. Por ejemplo, el Dios cristiano. El Dios cristiano no depende del mundo para existir. O el Dios musulmán, o el Dios judío, o cualquier Dios creador, ¿no? Siempre depende de otra cosa. Todo menos él. Que él le dice creo que a Moisés, le dice yo soy el que es. ¿Correcto? Entonces, todo lo que es él. Y no depende de otra cosa. Todos nosotros, para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam, dependemos de la voluntad divina, de alguna forma. Porque si no, no existiríamos. Pero él no. En el budismo, todos dependemos de todo. De hecho, es lo que el Buda hace que se libera. El Buda se libera cuando está meditando y tiene varios insights a lo largo de la noche, y se libera cuando él ve salir el sol a través de una hoja bóveda, del árbol bóveda. Y él comprende que para poder ver el sol ahí, no solamente él tiene que estar ahí, sino que el árbol tiene que estar ahí, la hoja tiene que estar ahí, en ese momento, y todo el mundo tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, tiene que haber nacido. Eso él lo va a llamar la interdependencia. La interdependencia es que para que algo exista ahora, todo el universo tiene que haber pasado de una forma determinada. Y por lo tanto, si yo dependo de todo el resto del universo, no hay nada en mí que sea intrínsecamente mío, que era lo que hablábamos antes, el tema del alma, ¿no? Y por otro lado, todo el universo también depende de mis acciones.
Que dependa no significa que dependa en gran grado, quiero decir, ¿no? Pero en un grado pequeño yo puedo cambiar las cosas. ¿Se entiende esto? Esta es la base, es lo más importante de todo el budismo, es esta enseñanza, el tema de la interdependencia. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque nos da una libertad de acción mucho más grande. Uno es el resultado de las acciones previas, pero uno, tomando conciencia de eso, puede hacer un cambio, que vos decías. Como uno, ¿viste? Yo te dije, ¿por qué robots? Por esto, porque vos, si vos sos un robot, que sos consciente de que sos un robot, ya podés cambiar algo. Por ahí no voy a poder cambiar mucho, quiero decir, ¿no? Y es mucho más fácil cambiar para el mal que cambiar para una cuestión constructiva. Es mucho más fácil, si uno quiere hacer un cambio en la sociedad o impactar de alguna forma, hacer algo horrible o malo, no sé, voy con mi auto y piso a 3 personas, que realmente mejorar la vida de esas 3 personas. Yo no estoy discutiendo eso. ¿Por qué es más fácil? No entiendo. ¿Qué es el juicio de valor? Porque yo Es creo que... más fácil hacer algo malo para... Y pensé una cuestión, por ahí no es tan fácil, digamos, requiere mucho menos esfuerzo, por lo menos de cómo lo veo yo, hacer algo que sea más competitivo o destructivo que hacer algo que sea constructivo. Por ejemplo, Si hay un árbol enfermo, más a fácil veces es tirarlo. más fácil talarlo que curarlo, pero se lo puede curar. O te doy un ejemplo por ahí más a nivel social, ¿no? Imagínate que ves un montón de gente que está malo, que está sin trabajo, con hambre. Es mucho más fácil, algo horrible voy a decir, pero matarla o correrla de la vista Que un caos. que solucionar todas las causas que generan eso, que pasa por educarla, por cambiar la cuestión que los deja afuera. Es complejo eso. Las creencias también, Las creencias también son súper pero las creencias y las religiones también arrastran, me parece yo, intensamente personal. Todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas, quiero decir, Sí, ¿eh? sí, O sea, totalmente. nuestra sociedad, tampoco yo quiero decir, la sociedad moderna es horrible y... No, tienen cosas muy buenas. A ver, nosotros vivimos 3 veces más que nuestros ancestros, quiero decir, ¿no? Y tenemos acceso a otra información y somos más saludables en general. Yo a mi edad, hace no tantos años, en la época del Buda hubiera sido un anciano venerable. Ahora puedo ser anciano, pero venerable bajo ningún concepto, ¿no? Pero esencialmente, todos interactuamos con todos. Y esto que todos interactuamos con todos hace que ninguno exista por sí mismo. Ninguno está separado. A esto el Buda lo llama interdependencia. Y es tan importante que un gran maestro que se llama Nagarjuna pone lo que llama, le hace como un rebranding, le cambia el nombre y lo llama vacuidad. Y Nagarjuna dice, la vacuidad es vacuidad de existir por sí mismo. ¿No? O sea, en vez de decirlo que es interdependiente, digo que es vacuo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el principal problema que tenemos nosotros es que nosotros tendemos a entenderlo intelectualmente, la interdependencia, pero actuar como si no existiera. Por ejemplo, nosotros hacemos algo que sabemos que es malo. Vienen mis hijos y les grito, ¿qué va a ser mi primera respuesta cuando alguien me diga, che, pero ¿qué gritaste? No, es que me cansaron, ya me cansaron, me hicieron 28.000 cosas, yo estoy cansado, vengo a trabajar, 18.000 excusas tengo para mí. Ahora, si yo voy y la otra persona me grita a mí, ¿qué pienso? Es un hijo de algo. Ya está, no pienso esta interdependencia de factores. Es así. Si yo veo a alguien que dice a alguien que algo no me gusta, digo, esta persona es así y quedó así, quedó marcada. ¿No? En ese momento yo asigné como si tuviera un alma. Dije, esta persona es así. ¡Pum! Le puse. Y yo voy a relacionarme con esa persona en relación a mi percepción que se ha solidificado. ¿No? Esto, va a decir Nagarjuna, es la causa principal de los problemas en la práctica. Ahora, es algo que es complejo, porque el gran problema que puede tener esto es entender que como todo es relativo, todo es interdependiente, nada de esto tiene importancia, que es lo que decíamos antes, por ejemplo, de la reencarnación, ¿no? Hay un capítulo, un texto que se llama Mula Madhyamaka Karika, capítulo 24, que dice, si uno entiende que todo es interdependiente, que todo es vacuo, no hay que pensar que igual no tenemos que intentar ser morales, meditar, tener buenas acciones. Porque si bien es correcto entenderlo, ¿sí? Quien quiere trabajar así, sin estar preparado, sin haber hecho caminos necesarios, es como agarrar una serpiente por la cola. ¿Por qué? Porque si uno está en el nivel de un Buda o en el nivel de un Bodhisattva y realmente comprende esta interdependencia, va a poder hacer un montón de cuestiones que uno diría son por lo menos raras, ¿no? Va a poder liberarse de esta idea de lo que es bueno en las creencias que decíamos, lo que es bueno y es malo.
Pero mientras uno no esté en ese nivel, uno va a pensar que está liberado, pero en realidad va a estar atado a la situación, ¿no? Por eso muchos maestros budistas cierto nivel tenían que tener comportamientos que eran, por lo menos, controversiales. Desde Padmasambhava hasta el fundador de nuestra escuela, Virupa, ¿no? Virupa era famoso por encontrar lo que le gustaba la cerveza. Tenía un himno que se llama Me gusta la cerveza, en tibetano es muy lindo. Cuando uno lo único que espera de un budista, por lo menos no sea un borracho. Él era un borracho hermoso. Había maestros que eran ladrones, maestros que eran jugadores compulsivos, y sin embargo se podían liberar. Pero era gente que tenía un montón de práctica, ¿no? Mientras uno no esté en eso, conviene trabajar en nivel como más relativo. ¿Y esto qué es importante? Porque muchas veces cuando nosotros vemos cuestiones que tienen que ver con trabajos o terapias que tienen que ver con energías o con cosas, ¿no? Tiende a haber esta idea, y les digo porque yo, por ejemplo, a mí me lo enseñan varias veces de esta manera, que hay cosas que son puras o positivas y hay cosas que son tóxicas o negativas. ¿Saben? Es decir, por ejemplo, en el chamanismo andino va a estar la idea de Sami y Hucha, ¿no? Sami, positivo, Hucha es negativo. Y hay como cierta idea de que es una cuestión, y en realidad son cuestiones que son, ¿cómo les puedo decir? Son relativas. Lo que, por ejemplo, es algo puro para uno, o es algo impuro para uno. Por ejemplo, la cuestión más clásica de impureza es la defecación, ¿no? Bueno, nada, cuando uno defeca, ¿no? Eso es algo que generalmente está impuro, o cuando una mujer tiene el momento de la menstruación o lo que sea, ¿no? Eso se considera como un momento generalmente impuro. Eso es algo que en realidad no tiene nada intrínseco, por decirlo así. ¿Se entiende? Que son cuestiones que tienen que ver con simplemente momentos físicos y que por ahí hasta el excremento que uno produce, después permite, por ejemplo, a las plantas y a permite fertilizar, ¿no? A la tierra. Hay unas zonas en el norte que son una serie de observatorios que uno puede encontrar que había un montón más había lugares donde los indios se quedaban para observar a los movimientos de las tropas enemigas, porque hay muchos cactus, porque la gente comía el cactus y luego defecaba haciendo un pocito, y ese excremento hacía que crezca, que fertilice el cactus mucho más rápido, ¿no? Eso es un ejemplo de que no hay algo que sea intrínsecamente necesariamente negativo, sino el excremento o la energía negativa, cuando a veces se habla de eso, sería algo que sea negativo para todos. En el budismo dice no hay nada que sea negativo para todos. Ahora, entendiendo eso, igual hay cosas, hay que tampoco irse al otro lado, que es el cuestión de relativismo total. Porque uno lea, por ejemplo, historias de maestros budistas que hacen cuestiones que son bastante raras, por así decirlo, o alocadas, no implica que uno lo pueda hacer necesariamente, y no implica que cuando la persona lo haga, la persona que uno esté tratando, sea algo que sea positivo. Todo esto va a depender esencialmente del contexto y de la capacidad de uno. Pero en el caso de que uno tenga dudas, mi consejo es hacerlo lo más, ¿cómo les puedo decir?, lo más seguro posible. ¿Hasta acá dudas? ¿Te imagino? Sí. Sí. No, ¿podrías explicar un poco más el concepto de la vacuidad? Sí, porque ¿es en contra o se relaciona con la interdependencia? No sé Es lo mismo. cómo se relaciona. Es lo mismo, es literalmente lo mismo. La vacuidad y la interdependencia es lo mismo, porque en un momento la interdependencia estaba considerada como una cuestión media simple, ¿no? Hubo un momento, es una cuestión puramente histórica del budismo, ¿no? El budismo empezó, el Buda dijo, por favor, escúchenme, no especulen. Se murió el Buda y lo primero que hubo, cuando dijo no especulen, ¿qué quiso decir? Bueno, para mí quiso decir esto, y empezó toda una discusión. Y muchas de las primeras enseñanzas, especialmente de interdependencia, que se llama Paticca Samutpada, fue como siendo dejada de lado, ¿no? Y ahí se inauguró la segunda gran tradición budista, que es declarar que todos los budistas, salvo yo, están equivocados en lo que el Buda quiso. Está en todo el budismo, lo puedes ver desde la muerte literal del Buda. Se murió el Buda y a los 10 minutos vino Mahakayapa, que era uno de los grandes maestros budistas, y dijo, yo tengo la posta de lo que quiso decir el Buda, y se peleaban, empezaron a discutir todos qué era la posta, hasta el día de hoy, donde tenés movimientos budistas que surgen cada 2 minutos. Esto pasó en el Tíbet, pasó en China, pasó en Japón. Y uno de los grandes, yo tengo la posta de lo que quiso decir el Buda, era un maestro llamado Nagarjuna, es un maestro del primer siglo de la Era Común. Y él lo que dijo es, el budismo, la enseñanza básica es
la interdependencia. Y esta es la falta de existencia, digamos, lo que dice, hay dos formas de entenderlo. Uno puede entenderlo como de existencia en dependencia con otro fenómeno, o la falta de existencia propia, que genera una existencia dependiente. Por una cuestión dialéctica, porque él trabajaba como debatidor, ¿no? En esa época en la India la forma de entretenimiento más prestigiosa era ir a debatir con otra gente. Él prefiere una formulación negativa, porque le permite hacer un argumento absurdista. Él le dice, ¿es esto o es esto? Pero me dijiste antes que era esto, pero me dijiste antes... Una forma que uno puede discutir desde lo positivo, para mí la iluminación es A, B, C, D, E, o desde lo negativo, por decir, la iluminación no es ni A, ni B, ni C, ni D, ¿no? Son simplemente una cuestión dialéctica, como uno la llama. Lo que hizo Nagarjuna es poner la vacuidad y decir, es la interdependencia, simplemente le voy a dar un lugar todavía más central, ¿no? Él sentía que el lugar de interdependencia había sido como dejado de lado, entonces le da un nombre nuevo y la pone enfrente de todo eso. Pero es esencialmente lo mismo. Cuando el Sutra del Corazón te dice, la vacuidad forma, la forma de vacuidad, lo que te está queriendo decir es que la vacuidad es esto, y la vacuidad es esto también soy yo, ¿no? O sea, y sos vos, y es esto que está acá abajo. No hay una vacuidad separada de eso. Se volvió medio místico. No, sí, bueno, me imagino que el concepto de la vacuidad todavía se está entendiendo, pero no entendí el concepto del vacío. Es que no hay vacío. ¿Qué es el vacío? Claro, una cosa es, sí, es un buen punto. Vacío no es que es algo vacío, sino que es vacío de un tipo de existencia. No es que es vacío porque de alguna forma hay un nivel místico, mágico, que está... No es Matrix. A ver, viste que Matrix está la Matrix, que está Sion y la realidad. No es que está en esos dos niveles, sino que en realidad la vacuidad lo único que te dice es, la vacuidad en todos lados, hay acá. Lo que es vacuo esto, o lo que es vacuo esto, o lo que es vacuo cualquier cosa, es del tipo de existencia que tiene. Yo no existo por mí mismo, sino que existo en relación a todos ustedes. Para que vos me puedas... Eso es vacuo. Eso es vacuidad. Eso es vacuidad. No existe por sí mismo. No existe por sí mismo. La vacuidad es la no existencia por sí mismo. Y eso es la interdependencia. ¿Y qué es lo que falta? No, no. Es eso. Está saliendo un poco de la cabeza, pero bien. Me alegro, me esa la idea. Bien, bien, bien. Pero ahí no nombraste el vacío. ¿Cómo? Ahí no nombraste el vacío. ¿Cuál es el vacío? ¿Cuál es el vacío? Por eso. Es eso, sunyata. Es sunya. No, no, pero ¿por qué en textos aparece el tema del vacío? ¿En qué texto puntualmente? Ah, no sé. Fíjate que muchas veces hay un tema que es la traducción, ¿no? Sí. A veces dicen la vacuidad, el vacío, ¿no? Sí. Y eso por eso en traducciones todos de sunya, ¿no? Texto, ¿no? De tibetano, que en realidad estás hablando de lo mismo. Ah, ok. En ningún lado el vacío es diferente que la forma. El Sutra del Corazón dice, la vacuidad es la forma y la forma de vacuidad. Y de la misma forma, no hay una vacuidad fuera de esta forma. Y de la forma del resto de los cantos, ¿no? No es que hay algo que sea separado. La vacuidad es la interdependencia. Nuestro problema está en que nosotros decimos esto, sí es fácil de entender, no es difícil de entender intelectualmente. Y después, él me dice algo y yo me enojo. ¿Con qué me estoy enojando? Si no existe un él en última instancia fijo para enojar. Un momento que me surgió ese fan. Que sea vacuo, o que haya un vacío, no significa que no haya una apariencia, que es lo que decía ella. Yo entiendo que esto es una computadora. Pero si a mí se me rompe, probablemente yo me enoje, cuando en realidad esto es un conjunto de partes. Esta computadora, por ejemplo, se me rompió, yo la arreglé. Cuando se me rompió la primera vez, me enojé hasta que sentí que la podía arreglar, que era un conjunto de partes. Cambio la parte y ya está. Pero tenemos esos momentos de enojo, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de que existe, se me rompió la computadora. Eso me trae, ¿cómo me compré esta computadora que me sigue tanta plata? Es una reacción. Es una reacción. Está reaccionando. La vacuidad lo que hace es que la reacción esa se va relajando un poquito, se va soltando. ¿Se entiende más o menos? La reacción se trabaja observando la reacción hasta que sube y si no reacciona, muere. Sí, esa es la teoría, digamos. Después No, la práctica es más Lo difícil. práctico. Está muy bien, perfecto entonces. Pero la idea de la vacuidad sirve para aflojar un poquito esto, ¿no? Sí, perdóname. No puede ser porque la vacuidad está vinculada de alguna manera a los huecos, entonces el vacío es lo que puede ser llenado con algo. Bueno, esa es una interpretación, eso es del Zen. ¿Sacó del Zen? ¿Cómo? ¿Lo sacó del Zen? No entiendo. ¿Lo sacó del Zen? El Zen hace mucho esa No, imagen. porque yo estoy totalmente ajeno
al budismo y demás. Soy parte de Reiki, bueno, me enteré por mi terapeuta y vine, pero estoy en el cero absoluto. Se me ocurrió a mí. No, A lo mejor dijo un disparate. no, está bien, está bien. Eso, muchas veces lo que dicen en el budismo zen es, la vacuidad es como un bambú hueco, ¿no? Porque se puede adaptar a todo. Uno puede meter azúcar, harina, no lo puede llenar con algo exactamente como dice usted. Pero ese sentido no es que la vacuidad es algo aparte de lo que somos nosotros. No es justamente esa idea, porque el problema de la vacuidad, ¿a qué ataca? A la idea de que yo soy algo. Esto es lo que estamos tratando. Esto es a lo cual la vacuidad es el antídoto. Yo soy algo. Yo soy Federico Andino, yo soy argentino, hombre, 41 años, ¿no? Entonces por ahí pasa algo y yo como hombre argentino tendría que hacer esto. Ahí yo no tengo un vacío, en el sentido de usar esa metáfora. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no puedo pensar. No sé, alguien me dice algo en la calle y yo tengo que ir y pelearme. ¿Por qué? Porque los machos argentinos somos todos, ¿no? Y nos peleamos así, ¿no? Eso no me deja un lugar para cambiarlo. Ya está lleno, yo ya sé qué tengo que hacer. Lo que me dice la vacuidad es, todas estas ideas son ideas fantásticas, o sea, son ideas imaginarias. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre argentino? No tengo la mínima idea. No existe un hombre argentino, ¿se entiende? Hay gente, hay personas, y esas personas las pueden cambiar todo el tiempo. En algún punto tampoco existe Argentina. Uno dice, Argentina sí existe, es un país. Pero ustedes van al río Uruguay, por ejemplo, ¿no? O van a los Andes. Ustedes están cruzando en los Andes. ¿En qué momento la Tierra cambia? La Tierra es la misma. ¿Está bien? La Tierra es la misma, el agua es la misma. El agua no es que sabe de un gusto y en otro lado sabe de otro gusto. Es siempre la misma. Lo que cambia es que nosotros decimos que hay una línea en medio. Que si de acá es Uruguay, o de acá es Chile y acá es Argentina, ¿está bien? Nosotros somos los que arruinamos todo. Pero nosotros somos los que creamos eso. Eso es útil para una cuestión de gobierno, es una cuestión organizativa. Bueno, si vos tenés un tema, tenés que ir a la embajada argentina, no a la chilena. Salvo que sea chilena, perdón, en ese caso no. Pero en realidad no existe eso. Entonces, si esto se volvió una prisión, si todo se volvió una... Si vos decís, yo tengo que hacer así, lo que te da la vacuidad es la posibilidad de vaciarte de esa idea. Pero no es que sea un espacio, quiero decir, está buena la metáfora, porque es la que te permite llenarte de otra cosa, pero no es que la vacuidad es algo que se vacía de alguna forma. Vos ya sos vacuo. El problema es que vos no pensás que sos. Es el tema. Lo que pasa es que tenemos también una mente conceptual. Por supuesto. Todo tenemos que definir, todo tiene definición. Por supuesto. Conceptual. Por supuesto. Con lo cual es complicado. Es complicado. ¿Queda una duda? Porque ya estamos casi en hora. Si tienen 5 minutos, lo que les propongo es, den que hacerlo. Yo sé que es un montón de cuestiones por ahí que son nuevas, ¿no? En ese sentido. Pero lo que podemos llegar a hacer es hacer una pequeña meditación, si les parece. Como para también bajar un poco de tanta charla y tanto concepto. Hasta yo me doy cuenta, yo me aburro que hablo tanto, digo. Y para eso vamos a hacer una práctica sobre el Buda de la medicina, que es el Buda. Ahora les voy a mostrar el curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer súper fácil. Esencialmente lo que vamos a hacer es un Buda que es azul. Primero es la forma más simple del Buda, porque es el Buda pintado azul, ¿no? Está sentado, es un monje que está sentado, ¿no? Y tiene esencialmente 2 manos, 2 ojos. Y ustedes dicen, ¿por qué dice que tiene 2 manos y 2 ojos? Todos tenemos 2 manos y 2 ojos. Créanme que en el budismo, número de manos, número de cabezas, no viene fijo. No, tiene que subir nada. Esencialmente va a tener la mano izquierda, va a tener puesta acá y va a tener una especie de jarro. En ese jarro está el néctar de la inmortalidad, que es igual que el de los dioses griegos. Esencialmente piensen un líquido, ustedes lo toman y se vuelven inmortales y jóvenes para siempre y se les van todas las enfermedades, ¿no? En la mano derecha sostiene una hierba y esa hierba es como la hierba medicinal, ¿no? ¿La qué? Hierba medicinal. La ruda, exactamente. ¿Qué es una hierba? Quiero decir, es una hierba que existe, pero no es que es. O sea, es una hierba que se hace en algunas medicinas, pero es como si decir como arura. Es una hierba que existe, que se usa para casi todo, como una especie de aspirina, por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a relajar un poquito, yo voy a apagar las luces,
primero vamos a visualizarnos, vamos a tomar unos segunditos para visualizar y yo voy diciendo, imaginamos el Buda medicina, que así, así, así. Y una vez que hicimos eso, hicimos un minutito, 2 minutitos de eso, vamos a hacer el mantra de Buda medicina. Acá aquellos que lo conocen el mantra de Buda medicina me deben estar insultando porque está en sánscrito, no está en tibetano. Lo sé, perdón, en nuestra escuela somos muy complicados con eso. El mantra de Buda de medicina es un mantra que esencialmente es un dharaniasta en realidad, es un dharani sútico, por eso se puede dar en un mantra. Y lo vamos a repetir todos. Van a encontrarlo de dos formas, de la forma sánscrita, que es la que está escrita acá, o de la forma tibetana, que es más fácil, que en vez de decir Vayaye, dice Bekanse. Entonces, si yo lo dijera de forma sánscrita, sería Om Vayaye Vayaye, Maha Vayaye Raja, Samudgate Swaha. Entonces lo vamos a cantar todos juntos, ¿no? Lo voy a cantar dentro yo. Om Vayaye Vayaye, Maha Vayaye Raja, Samudgate Swaha. O si quieren hacer la forma tibetana, que es más fácil. Yo no la puedo hacer porque mi maestro literalmente se teletransporta y me mata, así que tengo que hacerla. Pero sé que es más fácil, es Om Bekanse Bekanse, Maha Bekanse Ranse, Samudgate Soha. Yo la verdad, yo siempre he preguntado a mi maestro, ¿y lo podemos hacer un poquito? No, de hecho creo que hace 10 años que le hago la misma pregunta y me dice siempre no. Yo lo voy a tener que hacer con eso. Pero ustedes háganlo de la forma que ustedes prefieran, ¿no? Y lo vamos a cantar visualizando. ¿Perdón? ¿Cómo? No, que no sé ninguna. Bueno, hace esta que es la póstuma. Y vamos a visualizar al Buda mientras lo cantamos. Por supuesto, es probable que cueste al principio, un poco visualizar y cantar, visualizar y cantar. En cualquier caso, cuando visualizamos, vamos a visualizar un poquito acá. Y cuando cantamos. Después con tiempo, cuando uno empieza a aprender el mantra y empieza a aprender la visualización, los va combinando. Pero no sean problema por ahora eso, ¿les parece? Sí, ya tienen más práctica, lo que pueden visualizar es que de la jarra que tiene, la jarra amrita, sale un néctar y ese néctar o va a ustedes o va a una persona que ustedes sientan que necesita ayuda y ese néctar entra en la persona y lo va lavando, lo va purificando, ¿no? Y todo lo malo se va generalmente con imágenes como de humo oscuro, de alquitrán, ¿no? Esa es la forma más tradicional de la visualización más simple del Buda. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. ¿Pasamos? ¿Comentarios? No, decime. Está. Estoy muy de acuerdo. Bien. Al revés. Vamos a intentar. También estoy prendiendo más luces. Ahí está. Mejor así, ¿no? Ahí. Sí. Perfecto. Entonces ahí nos relajamos, tomamos 3 respiraciones. Una. Dos. Tres. Y ahí visualizamos, imaginamos, miramos, de forma que agarramos frente a nosotros una luz del color lápiz lazuli. Esa luz se resuelve en Sanyamendra o Vajrayaguru, el Buda de la medicina. Tiene 2 brazos, 2 piernas y 2 ojos. Y está sentado mirándonos a nosotros con las piernas cruzadas. Imaginamos
que en su mano izquierda sostiene a la altura del regazo una jarra con el néctar de la inmortalidad. En la mano derecha sostiene hacia nosotros una hierba medicinal que cura todas las enfermedades. De expresión pacífica y tranquila, de él emana luz lapislázuli. Ahora, manteniendo la imagen del mundo de la medicina, todo lo que podamos, vamos a repetir 11 veces su mantra. Om Vairāja Vairāja Maha Vairāja Raja Samgata Swaha. 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 Ahora, rápidamente repasamos el Buda de la medicina, volvemos a imaginarlo frente a nosotros, de color azul lapislázuli, con 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos. La mano izquierda sostiene su vientre, el jarro con néctar, la mano derecha sostiene la hierba de todas las curaciones. Y para terminar ahí, pedimos que por el mérito de esta práctica todos los seres se vean libres de las enfermedades. Y ahí, cuando queremos, abrimos los ojos.
Prendo la luz. ¿Ok? Por favor, no me diga mucho. Dios. Bueno, gente, ¿les gustó? Bueno, esta práctica es una práctica súdica, así que la puede hacer simplemente con eso, ¿no? Sí. Yo quiero contar algo. Dale. Hace 3 años que yo tengo mamá con el problema de Alzheimer y yo le pasaba lo de la medicina y ella lo único que podía decir eran las palabras de cáncer de cáncer. Bien. No hablaba ni nada, pero en momentos poquitos que podía hablar porque ya no conocía, era como que sentí que fue muy poderoso para ella. Me alegro mucho que hayas podido ayudar, la verdad. Es una práctica muy útil y muy fuerte. Todos la pueden hacer, todos la pueden hacer. Yo una sola cosa quiero aclarar en ese sentido. Así como hablamos un montón de las cosas que tienen que ver con curación y budismo, el budismo tiene sus propios sistemas de curación, como tantras médicos y las prácticas de Buda medicina. Mi consejo es, si les interesan, yo no soy la persona para aprender la parte de medicina, no sé cómo ser un médico justamente tibetano, pero yo no soy especialista en eso, me enfoco más en la parte, digamos, meditativa filosófica, pero no se queden con las ganas, ahora hay mucho material para estudiar, ¿no? Y es muy lindo para aprender, es muy lindo, pero les interesa o no mi consejo, pueden acercarse a Buda medicina, y hay muchísimas prácticas de meditación budista muy simples, que les van a ayudar mucho a absolutamente cualquier tarea de concentración y de meditación que ustedes hagan. Nosotros otra vez discutíamos con Andrés cómo intentar encajar dentro del budismo en determinadas cuestiones de Reiki. Lo que estamos diciendo, bueno, es un tipo de meditación, ¿no? Es un tipo de samadhi, puntualmente, es una absorción meditativa. Entonces, mi consejo, ustedes tienen ganas, sea, si quieren me preguntan a mí, o si quieren, hasta pueden comprar ahora en las librerías. En las librerías hay textos muy lindos, hay uno de la Marrincha y en la Masangnia de acá de Miriam, muy lindo sobre Buda medicina. Acérquense porque hay un mundo gigantesco. Yo sé que la mayor parte de ustedes vienen del lado de las terapias, ¿no? De las terapias holísticas, y es muy lindo el mundo del budismo, muy raro. También yo entiendo que es súper raro, entiendo lo del alma, a mí me quemó la cabeza lo de la vacuidad, es como que... Y si vos lo entendiste esta vez, yo debo decir que sos mucho más capaz que yo estuve años y años golpeándome la cabeza y el maestro diciéndome, no puede ser este tipo. Entendía, pero bueno, es difícil. Pero es muy rico, porque es tan diferente de lo que uno piensa, lo que uno está acostumbrado a pensar, que cuando uno se choca con eso, si no sale corriendo, ¿no? Que es lo que habíamos dicho al principio, es decir, esto es diferente, no es para mí, y uno se mantiene ahí, de repente encuentra mundos enteros que no sabía que existían. Ni siquiera podía pensar que existieran, ¿no? No es que tanto que sabía. Así que, perdón, quería decir. Sí, voy a hacer una chanchuflada porque los voy a invitar a hacer una pregunta, pero no la voy a contestar yo, la voy a contestar ustedes. Bueno. Pero es así. Una cosa es tener algún nivel de definición de a qué nos referiremos si uno habla de vacuidad, pero no haberlo comprendido del todo, porque por ahí no estabilizó una visión de la vacuidad. Yo no estabilicé en lo cotidiano todo el tiempo una visión de la vacuidad. Entonces, si tengo el tiempo, a Fede, tiro metralleta de preguntas, pero no porque esté angustiado. Tengo incógnitas, es un filosofar. A mí me gustaría especialmente porque chocan las nociones de anatman, de impermanencia, de vacuidad. Si alguien siente que no las entendió del todo, nos juntamos todos los jueves a practicar budismo. Pero si alguien tiene angustia por estas nociones que son nuevas, a mí me gustaría que se lo pregunten a Fede y ahora sí, me la mata. ¿Te angustia? Pasamos. Pero alguien se siente raro por tocar estas nociones de vacuidad o de falta de un alma. ¿Sí? Yo no tanto, pero un poco me quedé pensando en eso, ¿no? Y no sé si en 5 minutos o en el tiempo que haya, si podés tocar algo que te resuene con lo que dijo él, con el cuarto punto del nirvana, ¿no? Porque como que un poco se toca este tema y sí, puede ser que uno se vaya ahí medio angustiado. Yo este tema lo vengo sintiendo y no sé,
me parecía que estaba bueno escuchar algo del cuarto punto que pone. Y bueno, ahí está capaz la data. Es Nirvana. Bien, dale. Pero capaz son 5 minutos y te estoy matando. en 5 minutos. No, vamos a intentarlo, vamos a intentar hacerlo bien rápido. El Nirvana es cuando vos, o sea, vamos a hacer una cuestión, vamos a poner iluminación. Porque, por ejemplo, hay escuelas de budismo para las cuales el Nirvana es la meta, escuelas de budismo para las cuales el Nirvana es lo peor que te puede pasar en la vida. Hasta el Nirvana es, no, por favor. Es un tipo de liberación menor, digamos, y quedas fijo en ella. Entonces, hay como, vamos a poner la liberación, ¿no? La iluminación. Esencialmente, va a haber muchas definiciones en sí, va a haber definiciones desde te transformas en un arco iris y directamente te manás de forma con cuerpos, ¿no? Como Buda, hasta cuestiones, bueno, sos un tipo que va a vivir de tal forma. La quizás más general es que cambie tu relación con la angustia y cambie tu relación con la idea de que vos existís, esencialmente. Y puedes soltar esa búsqueda de necesidad de que vos existas de forma unívoca, ¿no? De esta forma, hay un texto muy interesante que no obstante es de Yamantaka, que él dice que toda la enseñanza del maestro en el sentido de Buda, tiene que ver con la idea de poder aceptar el tema de la muerte. Yo creo que hay algo de eso. No creo que sea eso solo. Yamantaka es una deidad que se llama el destructor de la muerte, con lo cual toda la idea de muerte figura muy fuerte en el texto. Pero hay un gran grado de verdad. Mucha de la idea de por qué uno cree que existe de forma unívoca o que imagina que uno puede seguirse a los cielos o a, no sé, el paraíso o vivir eternamente, tiene que ver con esa cuestión que nos dicen todo el tiempo nuestros sentidos. Te vas a morir, todos se mueren, vos te vas a morir también, te estás poniendo viejo, ¿no? Esa angustia, y que nosotros la podemos ver en miles de formas. El tipo de 40 años que deja a su esposa y sale con una chica de 20 años, se compra, de repente uno lo ve todo trabadito con auto nuevo y dice, ¿qué te pasó? No, yo, la mujer o la persona que va y se hace todas las cirugías estéticas está cada día más estirado, ¿viste? Y vos decís, pero dejó de ser humano, ¿no? Es eso, ¿no? Esa forma de lucha contra la muerte, el nirvana te permite aceptar de una forma más pacífica. Y eso es no solamente tu muerte, sino las cuestiones mínimas del día, ¿no? No significa que no te enojas, pero el enojo no es una cuestión que se vuelve constante. El Buda mismo, por ejemplo, en los textos del canon Theravada, en un momento se pudre los monjes y dice, ya está iluminado el Buda, dice, por favor no me banco más, me voy a vivir al bosque de vuelta a temporada, pero no lo soporto, chicos, no lo soporto. Y se va al bosque, literalmente se va de su comunidad y se va al bosque y después vuelve a los 3 meses. Pero no hay una cuestión de malicia o de odio que queda con eso. No es que el Buda se quede enganchado y vuelve a los 3 meses y dice, yo me fui porque... Es algo, es reconocer una situación, decir ok, y me corro, ¿no? De ese lado. Eso yo creo que es el nirvana de forma más general, ¿no? Sin entrar en las cuestiones de los poderes mágicos, sin entrar en las cuestiones de la sabiduría. Yo creo que la cuestión más básica es vivir de una mejor forma. ¿Qué no significa vivir más feliz? Este es el truco básico. No es que vos vas a estar súper feliz, pero no vas a estar igual de angustiado que estás antes. Vas a vivir en otra manera, ¿no? Y esa otra manera no es lo que vos te imaginas ahora que es, sino que es otra cosa. Por ahí, para cerrar con esto, te cuento una historia que me pasó a mí. Mi maestra conoce una señora. Esta señora es súper devota del budismo. Pero si hubiera una talibán budista sería ella, ¿no? Y ella es muy devota de un Buda en particular. No importa cuál es el Buda. Y es súper devota y toma todas las iniciaciones, todas las prácticas. Y un día se le aparece enfrente de ella un Buda, que no es ese Buda, sino que es Buda Ganapati, que es el elefantito, que es como Ganesha, ¿no? Cualquier persona sería, ¡ah! ¿Entendés? Apareció. Y ella, la reacción es, pero es un dios hindú. Entonces le dice, no, dice, le cuenta a su maestro y el maestro dice, no, para nosotros también es un Buda. No, yo no quiero ese, quiero otro. Entonces le dice, pero tuviste una visión con este, y dice, no, pero yo no quiero con este, yo quiero con este otro. Y entonces se traba, y entonces uno dice, bueno, si uno lee los textos, dice, no, el Buda se va a aprender, se va a ir, le sigue apareciendo cada vez más, terrible. Entonces llega el punto en el cual dice, la mujer dice, me voy a ver loca, y una de las cosas que agarra a esa maestra, y él le dice una cuestión muy piola. Él le dice,
viene y le dice, estoy angustiada por la parte, la gente me mira y me dice, encima que te viene a tener una visión de los Budas, te estás quejando. Y le dice, no puedes estar angustiada por estar angustiada, es demasiada angustia. Aceptá que estás angustiada y mandalos a todos a otro lado, ¿no? Ya está, estás angustiada y se va a pasar. Ese tipo de cuestión de poder decir, ¿sabes qué? Estoy angustiado, estoy bien, no estoy bien, y no vivirlo ni con culpa, ni con sentir que vos tenés que hacer, es un tipo de sabiduría. Yo no sé si decir que eso es el nirvana o la iluminación, porque hay otra serie de cuestiones, pero para mí está más cerca. Vos lo ves en su entidad del Dalai Lama, cuando él le pica algo, se rasca. Está enfrente de 78.000 personas en Madison Square Garden con el jefe de la ONU delante de él y empieza. Y todo el mundo lo mira y vos ves yo creo que lo hace a propósito igual, porque se divierte viendo las cosas, y vos ves la reacción y eso tiene que ver, la libertad para poder hacerlo. Eso yo creo que es la liberación, ¿no? Es, si ya estás angustiado, te angustiaste. Lo bueno es que es impermanente, como todo el budismo. Entonces se va a pasar, ¿no? Lo malo es que cuando estés contento también es impermanente, como todo el budismo, también se va a pasar, ¿no? Son los dos lados. Lo que dice el Buda es, no pelees contra eso. Eso yo creo que es el nirvana. El momento que puedes aceptarlo y dejarlo ir, no sé si con esto respondí. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Respondí más o menos? ¿Alguna otra duda o consulta? Sí. Una duda. Digamos, en este tipo de prácticas hay una gran conexión a través de lo sensorial, ¿no es Sí, cierto? correcto. Yo me pregunto, las personas que tienen alguna carencia, una anomia, no perciben los aromas o consigo el nivel de las imágenes o con sordos y no pueden escuchar los mantras, de alguna manera hay otro tipo de técnicas, Sí. no sé si llamarlo técnicas, existe, digamos, la posibilidad para ellos también de Sí. tener un acercamiento a la divinidad o poder recibir los beneficios de la terapia. Sí, hay más que pensar en forzar la técnica hacia una persona que no puede, hay un montón de diferentes técnicas. Por ejemplo, hay historia de un practicante sordo que lo que hacía era que se ponían, así que tocaran los tambores al lado de los tambores que se llaman taiko muy fuerte y los sentían en el pecho. Pero avanzó más cuando un maestro le cambió la técnica, le dijo, bueno, meditá en el cuestión y aprovechá en meditar en lugares donde no va nadie. Así, por ejemplo, abajo cerca de una catarata, que el ruido mismo te mata, ¿no? Y de esa forma vas a estar mejor, y le cambió el foco en sí. Mi consejo es, a ver, de forma muy general, hablando así en abstracto, lo principal para tener una buena práctica de meditación es tener a alguien que lo ayude, alguien que lo guíe. Que no tiene que ser un mega ultra maestro, ultra Rinpoche, Dalai Lama, sí, porque aparte el Dalai Lama no puede tomar más algo está el Dalai Lama, digamos. Pero sí te conviene alguien que sepa un poquito más lo que uno sabe, para ver extremos ajustes. Más cuando uno ajusta una técnica, es importante saber qué es lo que se puede ajustar a la técnica y qué es lo que no se puede ajustar. Como un auto. Si yo tengo que customizar un auto para que vos puedas manejar, porque tenés una cuestión que sea diferente, no ni buena ni mala, sino diferente, yo tengo que entender qué es lo que yo te puedo ajustar y qué es lo que si yo toco, dejar andar, ¿no? Es eso, esencialmente. Pero sí hay un montón, tranquilo. De hecho, hay escuelas puntualmente cuyo foco es técnicas para gente que tiene una capacidad diferente, ¿no? Así que eso, yo de vuelta, no soy especialista en eso, pero te puedo pasar contacto con especialistas si te interesa más. Hubo un médico tibetano de Arquimino, no sé si escuchaste el año pasado, Sí, aparte de eso. Están viniendo todos los... También, y ahora vienen más, ¿no? Una última cosa, gente, si alguien quiere, nosotros tenemos acá una hoja, después anótense, le podemos mandar todo lo que sacamos por mail o por WhatsApp. Si hay alguna duda, consulta, cualquier cosa que quieran hacer, nos lo avisan por ahí. Y si quieren, nos avisan y les mandamos la información de las actividades que hacemos. Prometo que no mandamos spam, salvo que ustedes lo piden. ¿Alguna consulta más, gente? ¿Estamos? Gente, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima vez. Buenas noches. Gracias. Por favor.